noches, queridos amigos. Feliz de estar nuevamente con ustedes luego de mis vacaciones. Se nota mi bronceado, puse en riesgo mi integridad física para lograrlo, así que espero que lo agradezcan desde ya. Es un día muy especial para nosotros, porque es el puntapié inicial de Cultura Verdadera, un programa en el que lunes a lunes estaremos haciendo un análisis, una revisión por los distintos ribetes que precisamente tiene la cultura en sus diferentes ámbitos. Hoy día estaremos hablando de un aspecto crucial para nuestra nación. La teoría del Estado moderno secciona en tres importantes elementos lo que acontece, por ejemplo, con el gobierno, con la población y también con el territorio. Y precisamente en este último elemento es donde queremos detenernos, en el territorio. ¿Cómo se conforma? ¿Cómo se estructura? ¿Cuánto hemos ganado? ¿Cuánto hemos perdido de territorio? ¿Cuánto ha cambiado finalmente el territorio? ¿Cuánto sabemos verdaderamente los chilenos de territorio? Y ese es el horizonte principal de nuestro programa. Chile y su territorio, ¿cómo y por qué cambió? Es el nombre de nuestro capítulo y lo vamos a hablar con interesantes académicos, hombres y mujeres, eruditos y eruditas más bien dicho, porque hay solo una mujer en esta ocasión. Por favor, quiero que presten atención a quiénes son nuestros invitados. Alejandra Botinelli, magíster y doctora en estudios latinoamericanos. Daniel Prieto, consultor en asuntos internacionales, ingeniero comercial de la Universidad Católica. Mladen Yopo, analista internacional. Estudió pedagogía en historia, geografía y educación en la Universidad Católica de Chile. Leonardo León Solís es profesor de Estado en Historia y Geografía por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, magíster en Historia Latinoamericana por la University of London. Parte del currículum de nuestros invitados que están esta noche y se los agradezco desde ya a todos y cada uno de ustedes. Quiero comenzar contigo, Alejandra. Quiero comenzar hablando sobre el territorio, que es el tema que nos convoca esta noche. Y quiero preguntarte desde lo macro, ¿qué es lo que significa para ti, cómo ves hoy el análisis del territorio nacional en virtud también de los aspectos sociológicos que son los que tú dominas? Y culturales Y también. culturales. Sí, porque, bueno, en mi visión, el territorio siempre es una construcción de límites, también identitarios. Había alguien que decía, un teórico decía, la nación es una construcción imaginada, ¿no? Una comunidad que se imagina entre muchos, ¿cierto? Y los límites que se pone también, que se van construyendo históricamente, también tienen resonancia, tienen reescrituras identitarias. Esos límites son en general construidos en términos territoriales, pero también en términos simbólicos, ¿no? Nosotros somos algo que no es, digamos, este otro. Entonces ahí es donde se genera una tensión, una discusión, ahí es donde está lo rico de las identidades. A mí me parece que hoy día pensar la cuestión territorial sin pensar la cuestión de las identidades culturales, ¿no? Y de cómo nos comprendemos a nosotros mismos, los chilenos y las chilenas, ¿no? Es un error, ¿no? Tiene que ser muy integrado. Siempre la discusión sobre el territorio tiene que ser hoy día muy integrada en términos interdisciplinarios también, de distintas disciplinas. Leonardo, le quiero preguntar a usted, dando ciertos atisbos, porque ya nos vamos a meter de lleno y con mayor exhaustividad en todo lo que se refiere al territorio. Pero ¿cuánto cree usted, le va a hacer la pregunta de si usted considera que hay una evolución o una involución del territorio? No, yo creo que, en primer lugar, los territorios lo hacen los pueblos. Estoy muy de acuerdo con Alejandra. Cada pueblo genera su territorio. Y entonces podemos hablar de un territorio que además tiene un pasar histórico. Vale decir, es un territorio dinámico, las fronteras tienden a cambiar porque los pueblos se desplazan, se mueven. Y entonces en la conjunción de pueblo e historia, creo que vamos encontrando una definición más exacta de lo que es exactamente un territorio. He pensado que las cartografías en realidad la dibujan primero los pueblos caminando, poblando, asentándose, arraigándose en una determinada tierra. Y en segundo lugar, también estoy muy de acuerdo con Alejandra, de pensar que si son pueblos, entonces tenemos que pensar en sus identidades. Y eso significa pensar en sus propias lógicas. Y esas lógicas son las que van a explicar también las conformaciones territoriales. Para darle un adelanto, creo que Chile nosotros lo pensamos de norte a sur, pero creo que los pueblos prehispánicos lo pensaban de mar a cordillera y más allá de la cordillera. Pues, un país transversal cruzado con esta representación actual que es un país longitudinal. Mladen Yopo, usted como
Lo voy a leer para no equivocar. Profesor de Historia, doctor en Ciencia Política, periodista, además. ¿Cuál es la visión que usted le entrega al territorio dentro de las conformaciones que ya estamos estructurando en nuestra conversación, al territorio el día de hoy? Bueno, yo creo que son configuraciones, por cierto, de identidades, fundamentalmente de pueblos originarios en parte, pero también son relaciones de poder. Y de alguna forma se han ido estructurando a partir de las relaciones de poder. En general los territorios han ido cambiando de acuerdo a quién un poco ejerce el dominio y a quién de alguna forma se nutre, ¿no es cierto?, de lo que son las culturas que están ahí. Por ejemplo, los mismos incas que dicen que llegaron bastante al sur en los tahuantinsuyo, digamos, pero no solamente eso, van cambiando, de alguna forma van evolucionando, digamos, las distintas etnias, digamos, las distintas naciones, y de alguna forma se van fundiendo y van generando nuevas identidades. El caso de identidades fundidas, por ejemplo, Tiahuanaco. Tiahuanaco es una identidad fundida, digamos, de alguna forma es un centro cultural donde convergen múltiples pueblos, por lo tanto no podemos hablar, aunque haya una identidad que es Tiahuanaco probablemente tal y que tiene, ahí hay una confluencia, entonces tiene que ver con relaciones de poder, pero también tiene que ver con elementos identitarios. Entonces, en esa perspectiva van cambiando. El mismo caso de Chile, ¿no es cierto?, que era una capitanía general versus un virreinato en Perú, que cambia a partir del amaño un poco de lo que es el Imperio Español. Como también cambiaron todas las fisonomías, ¿no es cierto?, en el caso del continente africano, donde, ¿no es cierto?, los distintos imperios, a partir de los dominios, de las luchas, ¿no es cierto?, fueron cambiando y fueron desagregando, partiendo pueblos en dos. Y hoy día vemos una serie de problemas de conflicto a partir, ¿no es cierto?, de esta situación que generaron los propios imperios. Entonces, tiene que ver con relaciones de poder, tiene que ver con anclaje identitario propiamente de la relación del hombre y la tierra, digamos, de alguna forma, y la capacidad que tenía un poco de poder dominar esa tierra, pero también, al final de cuentas, tiene que ver con estos procesos que se van generando, esta dinámica que hay alrededor de estos sectores. Daniel Prieto, quiero preguntarle también a usted, máster en Relaciones Internacionales, experto en geopolítica, consultor en asuntos internacionales también. Quiero preguntarle cuál considera usted que es el verdadero valor que se le está entregando al territorio hoy 2014. Bueno, es un territorio que tiene una historia. Yo soy de la teoría de que Chile se funda con los conquistadores. Lo que había antes eran distintos pueblos nativos que tenían su propia historia y que tenían sus propias dinámicas, pero no eran Chile. Chile, a mi juicio, primero lo intenta Diego Almagro, pero en realidad lo forma Pedro Valdivia, lo integra, de hecho le pone ese nombre, y se basa en un asentamiento en el extremo norte, básicamente Copayá, por lo que después fue Copiapó, Santiago, Concepción, más tarde unos asentamientos que se instalan al sur del Biobío, que duran un tiempo hasta un levantamiento indígena en 1898, a 1603, cuando ellos arrasan con todas esas ciudades, Villarrica, La Imperial, en fin, incluso Concepción, y la conquista española tiene que retroceder hacia el norte. Finalmente después hay una refundación, una primera fundación frustrada porque los indígenas la destruyen, una refundación de Francisco Aguirre de lo que es La Serena. Y se van creando puntos, Copiapó, La Serena, Santiago, Concepción, los pueblos del sur, Villarrica, La Imperial y otros son destruidos y se retrocede. Y desde Chile se funda, por ejemplo, la ciudad de Barco I y Barco II, lo que hoy día es Tucumán, en Argentina, con el mismo Francisco Aguirre. Más tarde, cuando llega García Hurtado a Mendoza, en una segunda oleada de conquistadores, se funda Mendoza, ¿no? De hecho, Mendoza se funda desde Santiago, San Juan y San Luis también, y se forma la provincia de Cuyo mucho más tarde, siempre dependiendo del Reino de Chile, lo que se llamó el Reino de Chile, y mucho más tarde, en 1776, se traspasa ese territorio al Virreinato del Plata, lo que después fue Argentina. Daniel, antes lo voy a interrumpir porque antes de seguir con esa línea y un tema como el territorio que vamos a tratar vastamente y extensamente en nuestro programa, quiero por favor que todos en la casa se suban al caballo, como digo yo, del tema del territorio. Vamos a presentarles una nota que enmarca lo que pasa con nuestro territorio desde su historia hasta la actualidad. Por favor, presten atención. ¿Qué
¿Qué es Chile? Es uno de los países más largos del mundo, uno de los lugares con los climas más variados, con una extensa cordillera, un país con una larga tradición democrática que fue irrumpida abruptamente y que demoró 17 años en regresar. Por lo mismo somos un país dividido a veces, pero a la vez unido cuando es necesario. Hemos sido protagonistas de guerras, hemos tenido héroes y también hemos perdido seres ilustres. Un país con triunfos, un país de poetas, un país de gente luchadora, un país que territorialmente no siempre ha sido el mismo que conocimos. ¿Sabe usted que no solo teníamos acceso al Océano Pacífico, sino que también al Atlántico? De todo esto hablamos en el capítulo de hoy, donde respondemos la interrogante ¿cómo ha cambiado nuestro territorio a lo largo de la historia? Esto es Cultura Verdadera. Centro de nuestra capital, podemos decir que Chile limita al norte con el Perú, al este con Bolivia y Argentina. Ahí la frontera se encuentra en el punto más alto de las cumbres de la cordillera de los Andes. Al sur se extiende hasta el continente antártico y al oeste con el Océano Pacífico. Hoy les contaremos cómo se han modificado nuestros límites y qué ciudades pertenecen ahora a otros países, pero que alguna vez fueron nuestras. Remontémonos entonces al 12 de febrero de 1541, cuando Pedro de Valdivia comenzó la colonización de lo que actualmente es Chile, fundando Santiago de Nueva Extremadura. Luego, el 11 de julio de ese mismo año, el Cabildo de la Gobernación de Nueva Extremadura lo proclamó gobernador, y el territorio que le correspondía abarcaba desde Copiapó hacia el sur, considerando lo que hoy le pertenece a Argentina, incluido el borde costero del Pacífico hasta 100 leguas, traspasando largamente la cordillera de los Andes. En 1554, el emperador Carlos V amplió la gobernación de Pedro de Valdivia hasta el estrecho de Magallanes, quedando bajo sus dominios todo el cono sur de América hasta la Antártica. Pero el proceso para poblar el país no estuvo exento de problemas. La férrea defensa del pueblo indígena, luchador y guerrero por esencia, le complicó el escenario a los españoles. Sin embargo, Valdivia fundó Santiago, Concepción, Villarrica y La Imperial. Mientras tanto, Francisco de Aguirre reconstruye La Serena y funda Santiago del Estero en Tucumán. Y aquí comienza la historia de las pérdidas de soberanía, porque en 1563 entregamos Tucumán, Juries y Diaguitas, territorios que pasan a la audiencia de Chacras, lo que hoy es Bolivia. Y las mutaciones territoriales continuaron durante los 200 años siguientes, y en 1775 el Reino de Chile se ve de la siguiente manera. Posteriormente, tras el proceso de independencia, la Constitución de Chile de 1822 estableció que el territorio de Chile conoce por límites al sur el Cabo de Hornos, al norte el despoblado de Atacama, al este los Andes, al oeste el Mar Pacífico. Pero es en este periodo cuando se inician las disputas más complicadas con nuestros vecinos. Comencemos por Argentina. Ellos toman posesión de terrenos al sur de la Patagonia Oriental, ingresando por Río Negro hacia el sur. Es por esto que el presidente Manuel Bulnes envía a construir un fuerte que se llamó Fuerte Bulnes en el estrecho de Magallanes. Llevamos 46 años de vida independiente y Chile va desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico. Sin embargo, Bartolomé Mitre, presidente de la República Argentina y quien vivió en Chile como refugiado político, envía tropas y expediciones a territorios chilenos. En este contexto se inicia a la vez el conflicto con España, potencia que quiere reconquistar sus colonias perdidas. Chile envía a José Victorino Lastarria a Buenos Aires y es en esta visita donde hace la siguiente declaración. Chile no pretende la Patagonia, que es de Argentina. Esto desencadenaría en una gran pérdida de territorio para Chile. De inmediato nació el apetito argentino por esa zona. Así, en 1878 Argentina invade el fuerte chileno de Santa Cruz. Ante esto es enviado el coronel Douglas Almeida, quien es detenido por el ejército argentino. Chile se defiende del país trasandino a través de una larga negociación diplomática, ya que paralelamente estaba en un gran conflicto con Perú y Bolivia por nuestra zona salitrera. Hasta que se alcanza el funesto Tratado de 1881, que establecía como límites de norte a sur desde el paralelo 52 de latitud, pasando por las cumbres más altas de la cordillera de los Andes que dividan las aguas. Pero ahora es momento de hablar de la Guerra del Pacífico. Chile llegaba por el norte hasta el despoblado de Atacama. El salitre era nuestra principal materia prima de exportación y por ende el que daba el dinero al país. Es en medio de esto que algunos acusan presión empresarial, otros opinaban que era una clara violación de los acuerdos por parte de Bolivia, a lo que se suma la expropiación de terrenos de chilenos en Tarapacá por parte de Perú.
Tras este conflicto, Chile triunfa y extiende su soberanía. En 1884 se firma con Bolivia un tratado de tregua. En 1904 se firma uno definitivo. Bolivia perderá su mar para siempre. Ellos no están cuestionando, y en su demanda no lo han hecho de manera inteligente, no cuestionan el tratado de 1904 que establece la frontera entre Bolivia y Chile, pero le dicen a la Corte, aquí hay una anomalía, que Chile la ha reconocido en distintos gobiernos. Por lo tanto, señores, nosotros le pedimos a ustedes que intercedan y que lleven a Chile a que se siente a negociar de buena fe, miren la palabra que está utilizando, para que Bolivia tenga un acceso de salida soberana al Océano Pacífico. En relación con Perú, tras la Guerra del Pacífico se establece que la provincia de Tarapacá se anexa a nuestro país. En tanto, Tacna y Arica quedan para Chile por un periodo de 10 años. Finalmente, bajo la presidencia de Carlos Ibáñez del Campo, se firmó el Tratado de Lima en 1929, mediante el cual se acordó la vuelta de Tacna a la soberanía peruana, quedando Arica en poder de Chile. El límite, conocido como Línea de la Concordia, se trazó a 10 kilómetros al norte de la línea del ferrocarril que va desde Arica a La Paz. Sin embargo, la discusión por los límites entre Chile y Perú no terminará ahí, ya que después de más de 100 años llegó hasta la Corte de La Haya. Pero volvamos a la relación con el país trasandino. En 1896 corren vientos de guerra entre Chile y Argentina. Nuestro país denuncia la presencia de 100.000 efectivos en una zona en conflicto, desconociendo la máxima de la divisoria continental. Posteriormente, el teniente de carabineros Hernán Merino Correa en 1965 pasaría a la historia, luego de que fuera abatido en las fronteras tras la invasión de Gendarmería Argentina al Valle de Laguna del Desierto, al sur de la provincia de Aysén, en la 11ª región. Más al sur, nuevamente vientos de guerra se registran con los argentinos. Las protagonistas, 3 pequeñas islas del canal de Beagle, sin ninguna riqueza natural en exceso, pero de una importancia estratégica muy alta. Nuevamente el arbitraje fue realizado por parte de la corona británica, que estableció que las islas eran chilenas, dejando el canal de Beagle como división, y el lago norte quedó para Argentina y el sur para Chile. Nuestro país aceptó la resolución, sin embargo Argentina la consideró nula. En esa época Chile y Argentina eran gobernadas por dictaduras y cada país comenzó los preparativos para enfrentar un conflicto. Finalmente el día D nunca llegó, ya que los marinos de la Armada Argentina que zarparon hacia las islas, cuenta la leyenda que se marearon en el traslado. Coincidentemente la intervención papal había llegado de forma milagrosa y finalmente es Chile quien se quedaría con las islas, pero se volvería a repetir pérdida de territorio. Después de un prolongado proceso se llega a la firma del Tratado de Paz y Amistad en 1985. Los problemas con Argentina volverían a aparecer el 2 de agosto de 1991. El presidente Patricio Aylwin firma con su par argentino Carlos Saúl Menem una declaración sobre límites para someter los territorios chilenos de Laguna del Desierto y Campo de Hielo Sur a revisión del límite fronterizo. La sentencia del Tribunal de Río fue conocida el 21 de octubre de 1994, que con asombro de la opinión pública advertía que había entregado todo el valle en conflicto a Argentina. En tanto, con Perú la discusión limítrofe se reanuda el 16 de enero de 2008, cuando el presidente Alan García formaliza una demanda contra Chile en la Corte Internacional de La Haya, pidiendo que definiera un nuevo límite marítimo. Desde Alejandro Toledo, las administraciones del Perú, pasando por Alan García, que fue el que llevó la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, uno puede observar que la línea es continua, es decir, en el sentido de que el Perú busca recuperar centímetro a centímetro aquel territorio que le perteneció antes de la Guerra del Pacífico. Por lo pronto, el foco de eso ya le ha dado resultado. A lo menos ya han recuperado 22.000 kilómetros cuadrados. El fallo estableció además que a partir del punto de las 80 millas se traza una línea equidistante al territorio costero, tal como pedía Perú, en dirección suroeste hasta alcanzar aguas internacionales. El inicio de la frontera entre Perú y Chile es el punto Concordia, no hay otro. De esta forma, el mandatario peruano reforzó su postura respecto a los límites con nuestro país, argumentando que la frontera en tierra no coincide con la división marítima, reabriendo la disyuntiva en torno al triángulo terrestre y la posibilidad de un eventual arbitraje de Estados Unidos para solucionar esta controversia. La situación vecinal de Chile se ha manejado de la siguiente manera. Con Argentina, reconociendo el hecho de que es mayor en su tamaño. Y por eso se hizo entrega territorial. ¿De qué manera? Con Perú,
una relación en donde también no se le ha hablado lo suficientemente fuerte cuando Chile ha tenido la mejor disuasión en toda su historia, inclusive para llegar al extremo, yo deseo que no, pero esa disuasión haría que ninguno de los tres países piense individualmente o colectivamente una materia bélica con Chile. Y con Bolivia es a los únicos que les pegamos. Entonces hay una asimetría en la forma en que ejercemos las relaciones exteriores. A los peruanos le hablamos suaves, a los argentinos le hablamos lo más despacio posible y a los bolivianos les pegamos. Eso es asimetría en la relación internacional. Al parecer, los conflictos limítrofes con los países vecinos están lejos de encontrar un término. ¿Cuál debe ser el actuar de nuestros gobernantes? ¿De qué manera los cambios territoriales y las relaciones bilaterales influyen en nuestra economía, sociedad y cultura? ¿Hemos sabido defender nuestra soberanía a lo largo de la historia? Preguntas que hoy trataremos de responder en Cultura Verdadera. El informe de Andrea Benavides en relación a lo que pasa con tantos años de historia y el territorio, que es el tema que nos convoca esta noche. Quiero agradecer desde ya lo que está pasando y les cuento también, queridos académicos, profesores, que está la escoba en Twitter. La gente está preguntando mucho. Ya somos hashtag con Cultura Verdadera y se lo agradecemos mucho por el interés que ya se manifiesta cuando todavía ni siquiera nos ponemos a conversar de lleno. Profesor Leonardo León, quiero partir con usted porque ya usted me miraba y quería hablar de respecto a la nota, pero vayamos a los orígenes, porque yo tengo la pregunta de cómo se estructuran entonces las primeras fronteras cuando hay culturas indígenas. ¿Quiénes son los que empiezan a poner los cercos, las banderas? Claro. Lo primero, yo diría que la síntesis que se hizo es una síntesis de la historia del Estado chileno. Y como decía previamente, hay que pensar en los pueblos. Hay diferentes pueblos, los pueblos tienen diferentes historias, ¿no? Y en estas historias tenemos que pensar qué rescatamos respecto de lo que constituye un pueblo, lo que constituye una nación, de lo que constituye una identidad. Y en este caso, por ejemplo, se comienza en 1541 con Valdivia, ¿no? Pareciendo que de afuera viene la idea, incluso de configurar territorios, ¿no? Aquí tenemos que rescatar nuestro pasado, nuestra identidad y pensar que cuando Valdivia viene a Chile, ya anuncia que viene a Chile, ya hay un Chile prehispánico. ¿Y qué es ese Chile prehispánico? Un Chile que derrotó dos expediciones del Inca, de Tupac Inca Yupanqui y de Huayna Capac, y que también derrotó una expedición de Diego Almagro. Cuando Valdivia parte hacia Chile, se considera que está loco. Él parte con 11 soldados. La constitución de la hueste valdiviana se hace por el camino, se suman resto de otras huestes que se vienen sumando. ¿Y a qué se suman? Ya no a un proyecto de conquista, sino a un proyecto de colonización, a un proyecto de arraigo. A mí me gusta imaginarme la expedición de Valdivia con matas de uva, con vid, con trigo. Traen una serie de... Asentarse, más que seguir avanzando. Y ya no son los hidalgos de la conquista. Estos son hombres cansados de muchas empresas que llegan a Chile con el afán de asentarse en Chile. Y entonces allí podríamos pensar, por ejemplo, su llegada a Mapocho, no con la semblanza del gran conquistador, sino del colono. Pero cuando llega a Mapocho, ¿cierto?, en los billetes de 500 pesos acostumbraban a mostrar el famoso cuadro en que Valdivia, al parecer, de arriba del Cerro Santa Lucía, reparte territorio. Esos territorios tienen dueños, ahí vive gente, ahí viven los mapochoes, gente de habla mapudungún, que seguramente están mirando, como había un indio mirando a Valdivia, diciendo: uy, la que va a quedar aquí después cuando se enteren que este caballero está regalando tierras. Eso no fue así. Este es un país ya poblado, un país Pero, cultural. profe, disculpe, ¿los mapuchoes se vinculan de alguna manera con los mapuches? ¿O son netamente por el mapudungun? No, en esa época los españoles, no sabemos, porque las crónicas son los que nos hablan de esto. Se habla de Aconcagua, de mapuchoes, de promaucaes, de diferentes grupos tribales asentados a lo largo de Chile, desde más o menos la Aconcagua hasta el Biobío. Y entonces se llaman los Itata, los Cauquenes, diferentes pueblos. No sabemos si todos ellos hablan mapudungún, pero lo que sí sabemos es que han resuelto muy bien su relación con el espacio y con el medio, y en particular su relación, por ejemplo, con el imperio incaico, ¿no? Cuando aquí omitimos cualquier referencia al pasado prehispánico, estamos borrando una historia muy interesante, una historia en la cual surge la política y surge una relación, que es lo que va a caracterizar a este pueblo que llamamos chileno en esta misma presentación. Pero en el periodo de culturas indígenas, ¿ya existían ciertos límites claros? Por supuesto.
por supuesto. Se sabe, por ejemplo, que hay una delimitación al norte de Santiago porque las personas en los documentos del siglo XVI declaran haber nacido en tal distrito y no en otro. Cuando se arraiga la gente con la llegada de los españoles, se arraiga por distritos que ya se conocen, tienen nombre. Y entonces en esto quisiera decir lo fundamental, la influencia de un pueblo antiguo sobre nuestra modernidad. La influencia que tienen en el lenguaje, la influencia que tienen en la dieta, la influencia que tienen en nuestras mentalidades. Yo, por ejemplo, siempre le digo a mis hijos, qué bonito es caminar por Santiago y sus alrededores, ir a Lampa, ir a Coquimbo, ir a Yayay, Tiltil y al mismo tiempo pasar por Quilicura y Melipilla. Estoy pasando por 3 culturas distintas que son maravillosas, la cultura del incanato, la cultura diaguita, la cultura mapuche. Y estoy en Santiago, que es una parte de España trasladada acá en términos de lenguaje. Y entonces les pregunto yo, ¿han pensado alguna vez cómo vemos también las dietas, nuestros vestuarios, la forma de mirar el mundo? Por eso creo que es importante referirse a ese periodo largo que es la prehistoria de este Estado nacional chileno, que es el que se ha tenido que enfrentar a vecinos también formados después de 1810, como Argentina, Perú y Bolivia. Respecto a ese periodo al que hace alusión el profe Leonardo León, le pregunto a usted, Daniel Preto, ¿usted considera que hubo un gran error por parte de las culturas indígenas al momento de la conformación del territorio? ¿Se puede hablar de un error en ese momento? No entiendo la pregunta. Al momento en que están las culturas indígenas, se empieza a estructurar el territorio. El profe aquí me aclaraba que ya existían ciertas delimitaciones. ¿Cuál fue ese gran problema que radicó finalmente en que después llegara Pedro de Valdivia con su hueste y empezara a apoderarse de cierto territorio? Yo no creo que no hubiera ningún problema excepto la dinámica propia que ellos tenían antes que llegaran los españoles. Es interesante que los pueblos originarios, según distintas teorías, vienen de Asia, a través del estrecho de Bering, bajando. Se habla de un periodo para cruzar el estrecho de Bering en Alaska hasta la llegada a Chile de alrededor de 2000 años. Se habla entre 14.000 años, 12.000 años, algunas teorías dicen que incluso ahora es anterior, pero más o menos eso es lo que se plantea. Entonces casi todos los indígenas tienen algo en común y vienen de distintas zonas de Siberia, de China, de Mongolia, de Corea del Norte. Hay discusiones ahí sobre dónde vienen estos pueblos. A través de un proceso muy largo de 14.000 años adaptándose a un territorio donde no habían seres humanos. Y es un proceso, una historia muy larga, 14.000 años por lo menos. Hay otros que dicen que había seres humanos incluso antes que eso, en América. Y los españoles vienen con la época del imperio. España había estado 781 años en guerra contra los moros. En 1492 logran echar a los moros de Granada, la última etapa de esta guerra larguísima. Y España, que había estado casi 8 siglos en guerra, era un pueblo guerrero. Y cuando ya no tenía enemigos, de algún modo conquistan Europa, conquistan Italia, conquistan el norte de África, se enfrentan a algo así como la Unión Soviética de la época del Imperio Turco, y se toman América a través de este esfuerzo por llegar a las especies, cruzando por el otro lado del planeta, y se encuentran con un continente entre medio que mucho tiempo después descubren que no es Zipango, no es Japón o no es la India, como ellos pensaban, sino que es un territorio nuevo que lo descubre un genovés que se llama Américo Vespucci, Américo Vespucio, que trabaja para Castilla y lo descubre mucho después, 40, 50 años después, que este es un territorio distinto. Pero al principio ellos, un poco confundidos, empiezan a conquistar esta zona del Caribe, después llegan al Darién, después llegan, en cierto modo, a México y se encuentran con un imperio gigantesco, los mexicas, y se aprovechan de un conflicto interno que había entre los mexicas y los pueblos periféricos, como los tlaxcaltecas y otros, y se aprovechan de este conflicto para aliarse con uno en contra de otro y finalmente toman Tenochtitlán, que era el centro de este imperio mexica. Y así después en Panamá empiezan a avanzar hacia el sur, en Sudamérica por la costa, en un proceso largo y gradual, hasta que llegan a lo que hoy día es Ecuador, lo que hoy día es el norte del Perú, y finalmente se encuentran con una guerra civil en Perú, entre dos herederos del imperio, Huáscar y Atahualpa, y Pizarro se aprovecha un poco de este conflicto que hay entre ellos para tomarse el imperio en un proceso muy complejo que es muy rico en su historia. Y son estos conquistadores que venían de esa larga tradición guerrera de la lucha de los cristianos contra los musulmanes en la península ibérica, la que en cierto modo conquistan América, incluso conquistan gran parte de Estados Unidos, que se nos olvida. Usted, Daniel, dice que, por ejemplo, Pizarro se aprovecha de este conflicto interno entre Huáscar y Atahualpa. ¿Existe algún hecho que se pueda homologar en Chile en el cual existe también un aprovechamiento por parte de la conquista? Dejo abierta la pregunta.
Si me permiten contestar, la estudié en Inglaterra y me apasionó. ¿No? Cuando Valdivia llega a Santiago encuentra que está en guerra la gente de Santiago con los de Aconcagua. Hay una guerra contra Michimalonco dirigida por Quilicanta, el último gobernador inca, y los jefes mapochoes. Y entonces Valdivia se inserta de lleno en una guerra. Lo interesante es que cuando Valdivia llega a Santiago convoca a 11 caciques y al jefe gobernador de los incas. Y estos vienen y tienen una reunión que hoy día podríamos denominar un parlamento. Ya. Allí forjan una alianza y esa alianza está dirigida precisamente... ¿Pero Valdivia con su qué? Con su qué, por supuesto, pero también los mapochoes con su qué. Finalmente van a poder derrotar a Michimalonco. Michimalonco había expulsado de Aconcagua al gobernador inca, a Quilicanta. Y entonces aquí, este no es un todo armonioso. Y yo creo que es interesante lo que dice Daniel respecto de estos conflictos. Porque a fin de cuentas, cuando estamos hablando del siglo XX, hablamos de conflictos territoriales, pero podríamos decir esos conflictos no son nuevos, son de larga data, ¿no? Porque aquí probablemente lo que está en juego son algunos recursos en particular, creo que eso es, ¿no? Pero también el choque de cultura y la necesidad de adecuar estructuras, instituciones, ¿no? Aquí tenemos un problema. Los incas es una sociedad-estado, los mapuches es una sociedad fragmentada de pequeñas tribus, gestada en torno a la familia, a la organización familiar. Entonces, no es fácil para un padre saber que sus hijos ahora son soldados del Estado, que tienen que tributar al Estado, que deben trabajar para el Estado, cuando siempre, por cientos de años o miles de años, habían trabajado para sí mismos. Y para sus familias, claro. Entonces estas contradicciones en antaño, ¿cierto?, son las que de alguna manera también afloran en la actualidad. Y te quiero dar un dato que sepa la gente, ¿no? Es curioso que los arqueólogos prestan su atención a este periodo prehispánico y especialmente ahora al estudio de Santiago como una ciudadela incaica. Y lo más curioso de esto es que el año pasado me invitaba el profesor Rubén Estever a visitar un sitio en el antiguo Hotel City, en la calle Compañía con Ahumada. Se hizo una excavación, ¿no? Y ahí están los restos más antiguos de la ciudadela inca. Pero lo curioso de esto es que uno sale a la calle y se encuentra con los inmigrantes peruanos parados afuera, justo en el sitio donde hace 600 o 500 años atrás estuvieron justamente los agentes gobernantes del incanato. Las ironías de la historia, podríamos decir. Yo diría que más que ironía, fíjate, es la sabiduría de la historia. Sabiduría de la historia. Mladen, quiero hablar también con usted respecto a algo a lo que usted hacía alusión hace un rato en nuestra conversación. Los virreinatos, las capitanías. ¿Qué significaba esa estructuración social? Y se lo pregunto de manera coloquial, ¿qué tanta era la repartija del territorio en base a ese tipo de estructura? O sea, primero una aclaración. Chile no existía en ese momento, digamos. El Estado-Nación llamado Chile no existía. Era el Reino de Chile. Era el Reino de Chile, pero el Reino de Chile tampoco, en términos reales, tampoco existía. Existían lo que eran dominios fundamentalmente de culturas autóctonas, ¿no es cierto?, que de alguna forma dominaban ciertos territorios en los contornos, pero no existían las estructuras formales. No existía esa traspolación del Estado-ciudad, digamos, que después se transforma en Estado-nación de Grecia y después con la paz de Westfalia, donde viene, ¿no es cierto?, la famosa construcción de los Estados-naciones. No existían. Lo que existía, digamos, era una serie de tribus, digamos, era una realidad tribal, a excepción de los imperios, que eran distintos, que lograban de alguna forma dominar a una serie de pueblos. Los incas, por ejemplo, dominaron a muchos pueblos en su contorno, digamos, que de alguna forma, a través de las relaciones de poder directamente, digamos, se imponían, ¿no es cierto?, en términos de poder estructurar institucionalmente, ¿no es cierto?, un cierto orden. Aquí era distinto. Las capitanías y los virreinatos, fundamentalmente el imperio, lo que hacían era fundamentalmente un periodo de guerra por los recursos. Estamos hablando Hobsbawm, ¿no es cierto?, la era de los imperios compartidos, ¿no es cierto?, donde se peleaban los distintos imperios fundamentalmente europeos, ¿no es cierto?, por la guerra de los recursos, porque los recursos permitían tener mercenarios, por lo tanto podían tener ejército, por lo tanto podían tener poder y conquistar. Esa era un poco la relación. Entonces desde la óptica de la expansión se estructuraban, digamos, para poder dominar a partir, ¿no es cierto?, de los virreinatos y las capitanías generales, de alguna forma, para poder dominar, ¿no es cierto?, sus territorios. Y en esta perspectiva, ¿no es cierto?, el virreinato, el más rico, digamos, en este caso era Perú, y Chile, que era más pobre o con menos recursos en términos de riqueza en ese momento, el caso del oro, la plata, digamos, que eran los elementos que permitían comprar mercenarios, ¿no es cierto?, era una capitanía general. Ahí hay un gran problema, porque estos límites cambian de acuerdo a las necesidades del imperio.
Y ahí se generan una serie de documentos históricos que después, cuando se declara, ¿no es cierto?, el famoso Utis Possidetis, ¿no es cierto?, de 1800, cuando se liberan los países en el principio de 1800, ¿no es cierto?, de España, tenemos una serie de cédulas, las cédulas reales, digamos, las conformaciones de Capitanía General, los cambios que pasan, ¿no es cierto?, del Virreinato a la Capitanía General, que pasa a la Capitanía General al Virreinato de La Plata, es decir, van cambiando de acuerdo a las necesidades del imperio. Y ahí son cosas que quedaron enquistadas entonces en España. Quedaron enquistadas fundamentalmente, ¿no es cierto?, en el caso no de España, sino que quedaron enquistadas en América, en lo que es la independencia. Pero por eso son americana. quistes heredados desde España, que en el momento en que Chile, o sea, que los países en general empezaron son elementos enquistados de todas las potencias coloniales en sus dominios, digamos, tanto en Europa, ¿no es cierto?, como en África, como en el caso de América Latina en general. Algo queríamos hablar todo, nos pusimos todos así, sí, por favor. Sí, bueno, yo Alejandra. Sí, en realidad quería comentar respecto de esta secuencia que se preparó. A mí me parece que es interesante la secuencia porque justamente, como decía Leonardo, aparece ahí un devenir, un trayecto muy ordenado en torno a la cuestión casi permanente del conflicto, de la guerra, pero desde una perspectiva que es muy presente, muy hoy. Cuesta entender, creo que impone problemas para entender lo que fue el pasado realmente. El pasado, esos momentos tenían otros vectores, no los mismos que consideramos hoy día. Cuando tú dices, en realidad estamos hablando no del Chile tal como lo entendemos hoy, no solamente en términos territoriales, sino también de entender el imaginario absolutamente de otra manera, ¿no? Cultural, de hecho. Decir que hemos perdido territorio permanentemente o que hemos cedido permanentemente, ¿quién es el nosotros que enuncia eso? Ahí hay una cuestión interesante de plantear, porque, por ejemplo, uno podría mirar uno de los procesos ahí que son importantes en este devenir. El momento de la independencia, el momento, ¿no?, de los primeros choques aparecían ahí, ¿no?, o problemas limítrofes post, ¿no?, en el momento en que ya se dice somos nación, somos Chile, ¿no? Ahí o en el proceso, digamos, también de incertidumbre que había con el cautiverio del rey, ¿cierto? Lo que ocurre ahí es un proceso que para nosotros evidentemente se resolvió de una manera. Fue Chile con tal territorio, etcétera. Pero en el momento habían otras dinámicas que estaban funcionando. Por ejemplo, la independencia. Claro, ya. Por ejemplo, a eso me referí. Por ejemplo, la dinámica americanista, que uno lo entendería así, ¿no? Bernardo Higgins, y lo deben saber los profesores, es uno de los fundadores, ¿no? Él se formó, ¿no?, con Francisco Miranda, ¿no?, que planteó justamente una visión de lo que tenía que ser la construcción de estos límites territoriales, que es otra de la que nosotros tenemos hoy día, otra, ¿no? La Gran Colombia, que también en los primeros ya planteamientos O'Higgins la defiende, es su maestro, no es cualquier persona, él lo forma, ¿no?, él tiene confianza. En Inglaterra, ¿cierto? Ellos están pensando también de una manera un poco distinta a la que pensamos hoy día, por ejemplo, la constitución de estos países, de estas naciones postcoloniales, en el momento en que se rompe el lazo, ¿no?, más definitivamente, se empieza ya el proceso de constitución de estas naciones, ocurre que ahí hay también imaginarios distintos que funcionan. ¿Te puedo interrumpir, Sí, Alejandra? sí. Mira, lo curioso es que con la gestación, con la construcción del Estado Nacional, comienzan también las guerras nacionales. Sí, pues. Y eso no lo podemos olvidar, la guerra de Confederación, la guerra del Pacífico, estos casi conflictos del siglo XX. Profesor, lo voy a interrumpir yo ahora, discúlpeme un segundito, porque antes de entrar en eso, que es un segundo ítem, quiero por favor tomar el pulso de lo que pasa en la calle. Hicimos preguntas sencillas, si sabíamos como chilenos que nuestro territorio había cambiado o no, qué es lo que opina la gente de nuestras relaciones diplomáticas con los vecinos. Las respuestas fueron las siguientes y posteriormente las debatimos acá en la Mesa de Cultura Verdadera. ¿Tú sabías cuánto territorio ha perdido Chile en estos 200 años? No exactamente la cantidad, no. 300 kilómetros. No nos metamos en esas cosas, amor. Pero sé que hemos perdido harto territorio. No sé, no tengo ni idea cuánto territorio ha perdido Chile. De la Patagonia. Bueno, la laguna del desierto. La zona norte y con Argentina especialmente. Así era Chile.
y así es ahora. Perdido mucho territorio, le estamos regalando mucho espacio a los peruanos. ¿Se imaginaba que Chile era así? ¿No? No exactamente, no me dedico realmente a eso. Límite en el sur, en el norte con Perú hace poco el triángulo ese. Más de la mitad del país, más o menos. Ya ahora nos quedamos flaquitos. Antes era como toda la Patagonia Argentina y tal. Ha perdido cualquier terreno, po. Mire los peruanos, ahora los bolivianos quieren pescar parte del norte. Los argentinos con la Patagonia. Me parece mal porque obviamente perdimos territorio, pero en su momento de repente no fueron malas decisiones. Que ahora lo estemos lamentando es distinto. Bueno, hay algunas impresiones de la gente en la calle y además muchas preguntas por parte de las redes sociales. Y quiero tomarme el caso acá, el nombre del tuiteo no tiene mucho que ver con cultura verdadera, pero la pregunta está buena, que dice @el_bolas_tristes. Dice, Chile no está interesado en los orígenes culturales. Por algo no hay institucionalidad de verdad y mucha discriminación. ¿Qué hay de cierto, qué hay de equivocado en un tuiteo como este? Mira, yo creo que tiene toda la razón, porque, por ejemplo, en la representación que hacemos de Chile en los territorios perdidos, aquí hay una tremenda contradicción. Dejamos fuera a los mapuches que viven en la Argentina, ¿no? Los mapuches que configuran un país que va del Atlántico al Pacífico, que es lo que la gente denomina generalmente las Pampas y Patagonia, cuando fueron incorporados a Chile debieron haber sido incorporados como lo que eran, el Gualmapu. Es el nombre del país mapuche. Un historiador argentino habló de la existencia de 3 países, Argentina, Chile y el Gualmapu, un tercer país. Ahora, si de alguna manera esto se integra, tendríamos que pensar por qué Chile en 1870, no en 1880, ¿no? Cuando la Federación de Calfucura ataca a Buenos Aires, ¿no? Y es a su vez atacada la Confederación de Calfucura de las Pampas por el ejército argentino, ¿no? Y cuando el ejército argentino comienza la campaña sangrienta de conquista del desierto y comienza a empujar a los araucanos o mapuches hacia Chile, ¿por qué Chile no entró a defender a esa gente que se estimaba que eran chilenos? Creo, por favor, que hagamos un análisis del mapa que está en este momento en pantalla, de 1881, y que analicemos qué es lo que pasa con el territorio nacional. Claro, la forma más burda, más liviana de mirarlo sería hemos perdido mucho territorio, pero me imagino que hay varios entretelones dentro de todo lo que ha pasado. Una de nuestras entrevistadas decía, me imagino que en algún momento fueron buenas decisiones. ¿Tiene que ver con eso? ¿Son buenas o malas decisiones? ¿Son errores políticos? Yo no sé si son errores políticos. Yo más bien creo, primero que nada, todos los procesos, digamos, de la formación de los Estados-naciones en América Latina fueron hechos por élites. No fueron hechos por los pueblos. Fundamentalmente son las élites las que determinaron, y lo determinaron fundamentalmente por factores de poder, ya sea, digamos, de dominio o factores de poder económico en general. Y de alguna forma, en la propia guerra, ¿no es cierto?, con la Confederación Peruano-Boliviana, tiene que ver con las salitreras, tiene que ver con un elemento que era de mucha riqueza en ese sentido. No la guerra contra la Confederación, con la del Pacífico, perdón, con el puerto, perdón, con la guerra del Pacífico, sí. Y en esa perspectiva, generalmente las élites se han preocupado un poco el tema territorial de acuerdo a su conveniencia. A sus intereses. A sus intereses particulares. En general, eso ha sido en la región. De hecho, parte también, por cierto, dentro de la consagración del Estado-Nación está el dominio territorial, ¿no es cierto?, como un elemento básico, que es un elemento que se prescribe como uno de los elementos básicos para poder tener un país, ¿no es cierto?, el dominio territorial, digamos, de esa perspectiva. Pero la pérdida o ganancia ha sido bien relativa. Tú hablabas, podemos hablar de los aymaras también, por ejemplo, cómo cruzan, por ejemplo, o de los pueblos que se han perdido, los atacameños, es decir... Lo que pasa es que en el fondo aquí se impone una forma, y tú hablaste de O'Higgins, y O'Higgins fue formado en Europa. Sí. Todo en general, los próceres de la independencia en general fueron formados en Europa. Existía la cosmovisión europea de lo que era la conformación de los países, la conformación, digamos, de los dominios, llámese imperio, país, llámese zona, lo que quiera. Por lo tanto, había una visión determinada, que no era distinta, digamos, no era esta cosa inclusiva, no era el elemento, sino más bien un elemento de dominación. Exacto, una imposición. Una imposición. Yo diría que los estados nacionales imponen cartografía, imponen los límites y quiebran países. ¿Por las élites? Obviamente. Son las élites las que... Mira, cuando tú hablabas de O'Higgins, pensaba que O'Higgins... ¿No está de acuerdo, Daniel? Perdona, es el que inspira esta frase de Magallanes.
¿no? Que en el momento de su muerte está pensando en Magallanes, ¿no? Y esto nos llevó a pensar que O'Higgins está pensando en el mismo país de Valdivia, desde donde sea hasta el estrecho Magallanes, que debemos ejercitar sobre ese territorio soberanía y autonomía, que ese es el territorio natural de Chile. Pero tenemos que preguntar si efectivamente ese es el territorio natural de Chile, o el territorio social de Chile, o el territorio cultural de Chile. Antes de seguir avanzando, me interesa saber por qué Daniel está en desacuerdo con el hecho de que las élites son las que finalmente... Yo creo que sería interesante ordenarnos un poco, porque hay un Chile precolombino que se llama, que es antes de la llegada de los conquistadores, que tiene toda esta variedad que Leonardo explica muy bien. Después existe un Chile imperial o colonial del Imperio Español, que dura casi 300 años, hasta que España es atacada por Napoleón y hay una guerra muy grande entre 1808 y 1811 en que España finalmente termina acorralada en Cádiz. España prácticamente se pierde y por eso se plantea la idea de la independencia, un poco para no caer en manos francesas, porque se pensaba que si Napoleón iba a dominar España y Portugal, como de hecho lo estaba haciendo en ese momento, pensaba que después iba a apoderarse de todos los territorios que dependían de Portugal y España, o sea, tanto de Brasil como de Hispanoamérica. De hecho, los reyes de Portugal se arrancaron a Brasil completamente para rehacer una especie de imperio en Brasil. En fin. Y José Miguel Carrera, que había estado en guerra contra Napoleón, había peleado muchas batallas y había ido ascendiendo de grado, había finalmente dado el grado de comandante de un regimiento de caballería, él renuncia a todo esto y se viene a Chile y plantea la idea de la independencia porque dice España está acabada. España está acabada, está totalmente dominada por los franceses y nosotros tenemos que independizarnos si no vamos a caer en manos francesas. Entonces la gestión inicial de Carrera no es tanto contra los españoles, sino que es más para preservar a los criollos o a esta especie de aristocracia de origen español que dominaba Chile en ese momento, para nosotros mismos, o sea, para nosotros y no caer en manos francesas. Y porque había una cierta rivalidad con los funcionarios españoles del imperio que manejaban Chile, Argentina y los demás países y que trataban de no darle mucho poder a los criollos. Y los criollos querían tener ese poder. Por eso primero el Conde de la Conquista en 1810, después Carrera en 1811 al 14, después viene bueno el desastre de Rancagua, el periodo del exilio, de todos estos próceres que lucharon por la independencia y la reconquista que viene con el ejército de Cuyo formado por San Martín y O'Higgins. Pero hay muchas etapas, incluso después de la caída de O'Higgins, con un levantamiento de Irarrázaval en el norte y de Freire en el sur, y Freire trata de imponer un sistema distinto que trata de tomarse Chiloé, después de Pinto, después hay una guerra civil entre los liberales y los conservadores, se impone Prieto, después es elegido el año siguiente. Prieto como que estabiliza la República con Portales, con Rengifo, con Nare, todos estos ministros tan famosos, el mismo Andrés Bello, y después sigue Bulnes, y después sigue, en cierto modo, Montt. Pero hay mucho conflicto entre los conservadores y los liberales. En el gobierno de Montt hubo dos guerras civiles, en 1851 y 1859. Claro, lo que te quiero decir es que hay un proceso muy complejo en todo este proceso. No, pero lo que, perdona, yo creo que lo fundamental, por ejemplo, tú mencionas a Carrera enfrentado a españoles. Problemas como casi étnicos con los españoles. Las guerras que tuvo Carrera... Los realistas contra patriotas, las guerras que tuvo Carrera fueron con Concepción. No, esa fue la guerra. La guerra es con O'Higgins y la batalla se libró aquí en tres esquinas. No, es una simplificación que no Alejandra tiene un tercer elemento. Eso está muy lejos de la verdad. Yo creo está muy lejos de la verdad. Yo estoy bastante de acuerdo contigo en el sentido siguiente, ¿no? Que lo que hay, que cuando el conflicto que hay entre Carrera y O'Higgins justamente supone lo que tú decías, que esto es una disputa de poder, ¿no? No tenemos que presentificar y pensarlo desde el hoy. Yo quería hacer el punto antes porque lo que estaba en disputa también era la configuración de estas naciones. También estaba en disputa si Chile iba a ser parte de la gran Colombia, de un gran país, una gran nación, ¿no? Que se enfrentara, por ejemplo, ¿no? a Europa, que era su referente, su gran referente en los imperios, una gran nación que iba a conjuntarnos a todos, porque decía, ¿no? Francisco Miranda, había una lengua común, habían condiciones, ¿no? Intereses comunes. Pero bueno, de todas maneras es importante entender que en esos procesos están también esas dimensiones. No es exactamente lo que pasó finalmente lo que debió pasar, sino que ahí ocurren estas casualidades también. En el caso, por ejemplo, del propio Higgins, ¿no? Yo creo que esa disputa, ¿no? con Carrera también tuvo consecuencias,
¿no? Consecuencias importantes también para cómo se fue configurando la nación chilena, qué es lo que ocurrió posteriormente. Y lo que tú planteabas, ¿no? Después, es muy discutible, y por eso es rico, ¿no? Esto es muy discutible que el concepto sea estabilización para entender, por ejemplo, lo que hace Portales. Portales, ustedes saben muy bien, mejor que yo, que es quien impulsa por primera vez una guerra entre naciones, ¿no? Latinoamericana, hispanoamericana, ya constituida, ¿no? El año 36. Eso es importante y lo impulsa fundamentalmente con un objetivo económico y geopolítico, que es dominar el Pacífico. Lo dice en sus cartas, directamente lo dice así. Hay un mito sobre eso, hay un mito. Yo no creo que sea correcto. Y una parte no son verdad y otra parte son mitos. Hay miles de cartas. Es una carta y la carta que hace Portales, finalmente. Es Portales y todos los demás. No Portales no logra convencer para que entendamos un poco lo que estaba pasando ahí, por lo menos en términos de cómo se van configurando estas naciones. Portales no logra convencer al ejército, bueno, le cuesta mucho convencer a Prieto, ¿no? Pero no logra convencer al ejército inmediatamente de sumarse, ¿cierto?, a esa guerra, que aparecía rara para el pueblo. Recordemos que las levas eran forzosas, ¿no? A la gente se reclutaba fundamentalmente en la primera etapa de esa guerra, que duró 3 años, ¿no?, vía leva forzosa, es decir, y Portales lo dice así, a los vagos. ¿Cuántos vagos? Y en una parte le entregan pocos vagos, dice, reclutados para el ejército. El ejército, Blanco Encalada no quería ir a esa guerra porque justamente tenía que ver con una cuestión rara respecto a un sentimiento que es previo, que es importante, que es ese sentimiento americanista. Estábamos disputando contra un imperio y por eso sabemos, ¿no?, que hay también los símbolos, ¿no? Hoy día decimos araucanos, mapuche, etcétera, ¿no?, indígenas que son recuperados. Se han dicho muchas, ¿no?, cosas que yo no puedo estar de acuerdo. Por ejemplo, que la independencia sea un conflicto entre Carrera y Concepción, o entre Concepción, O'Higgins y Carrera. No, la cosa fue mucho más compleja. Obviamente que la gente en Concepción tenía un sector que era patriota y otro que era realista, y una división. Lo mismo que en Santiago. Ahora, efectivamente había bastante autonomía. ¿Pero por qué la guerra se lucha en Concepción? No, toda la guerra de la independencia se luchó en Concepción. No, la batalla de Maipú duró como 1 día y medio. Sí. La guerra es de Concepción. Fue la guerra a muerte posterior es todas las batallas se pelearon en todas partes. ¿Y por qué profesor Armando Cartes, un intelectual penquista, escribe un libro que se llama La guerra de Chile contra Concepción? ¿Por qué hace 2 domingos en Mercurio publica en el Artes y Letras 3 páginas del libro no estoy de acuerdo, sobre la guerra en las provincias? No, eso no y es porque lo que yo quisiera hacer el punto respecto a los territorios, que es lo que nos convoca. Bueno, no se puede tomar la palabra, pero otra cosa es que tener un compromiso con la verdad. Sí, por supuesto. No se puede decir cualquier cosa. Es que usted está hablando con un experto en la historia de la independencia. Bueno, yo soy experto en la historia de la independencia también, así que podemos hablar mucho. Claro, pero tenemos visiones distintas y eso es lo rico, sí. ¿no? No, las batallas se dieron en todo Chile, se dieron incluso en el norte de Chile, se dieron incluso el ejército libertador de San Martín tuvo ramas en el norte de Chile. Y hasta en Chiloé fue al final con pero ¿por qué las guerras civiles del siglo XIX son de las regiones contra Santiago? ¿No? Y aquí estamos hablando de un centralismo. ¿Y por qué hubo 2 guerras civiles? ¿A qué se refiere? José María La Cruz en 1851. 1859. Bueno, y fue contra su primo, Manuel Bulnes, los dos eran de Concepción. Por supuesto, pero uno es centralista y el otro es regionalista. Y entonces tenemos que reconocer que las regiones no es un problema de regiones, es un problema de territorio y de pueblos. Aquí hay visiones ahí estamos diferentes. mezclando cosas, no estoy de acuerdo. Ahora, en el caso de que entiendo la discrepancia. Es que lamentable que no se haya un cierto orden, porque uno puede mezclar todo y crear un desorden y suponer que todo eso, ese desorden que se ha planteado es verdad. No es así. Pero Daniel, para eso estamos, para conversar y aclararlo, tenemos distintas visiones. Es que a mí me encanta que haya un mínimo compromiso con la verdad y con la objetividad, porque si no, no tenemos nada que hacer aquí. Una cosa bien importante respecto de este debate, ¿no?, que creo que hay que ponerlo en su lugar. Nosotros, hay interpretaciones variadas de la historia de Chile. Variadas, tales como que dicen Portales fue el estabilizador o Portales fue el responsable, ¿no?, de lanzarnos en esta lógica también de permanente altercado también con los pueblos, que no existía antes, no existía. Entonces yo creo que es bien importante entender que estos procesos de interpretación deben enriquecerse. Nosotros tenemos una narración de la historia nuestra, también de la historia de las fronteras, que es también interesada, donde también hay intereses de poder, de grupos de poder, todas estas cuestiones fueron resignificadas, por ejemplo, durante el periodo de la dictadura, ¿no? Repuestas en Chile.
en Chile. Todas estas discusiones fueron repuestas, cambiadas, intercaladas, etcétera, durante el proceso, el periodo de la dictadura. De hecho, los símbolos, ¿no? ¿Cuál dictadura? La dictadura, la más cruenta que ha tenido este país, la espantosa, el desastre que tuvimos. Probablemente estamos mintiendo. Una situación en general ha sido una lucha entre élites. De alguna forma los intereses de la élite un poco han determinado al final los objetivos a perseguir, digamos. Y en esa perspectiva lo que pasa en la historia a lo largo es una sustitución de élite, una élite sobre otra élite, digamos. Y un relato sobre otro. Bueno, por cierto, con todo el envoltorio, toda la ecuación que hay detrás. Y en esa perspectiva, digamos, se es capaz de entregar parte de tierra en beneficio, digamos, de poder consagrar otros intereses. Y en general la historia está hecha así. La historia en general de la humanidad está hecha así. Entonces, en esa perspectiva, cuando decimos tenemos más o tenemos menos, es relativo, para empezar. Segundo, la determinación de quién toma, digamos, el más o menos, digamos, tiene que ver un poco con la concepción que hay detrás. Y ahí hay concepciones diversas. En el caso de la formación hay concepciones diversas. No nos olvidemos que durante la independencia se producen por lo menos dos procesos que tienen un fuerte impacto en las ideas, digamos, de cómo se coincide la conformación del Estado-Nación chileno. Uno que es la Revolución Americana, que es de 1776, digamos, que es muy importante. Y la segunda... 77, claro. 76, 77. Pero el segundo es la Revolución Francesa, digamos. Y ahí hay una contradicción porque esta gente que de alguna forma, que tienes razón, Daniel, cuando decía que lo mismo pasó en Estados Unidos, digamos. En Estados Unidos era un problema económico inicial, digamos, en términos de las compras del té y otras situaciones que tiene que ver con una situación fundamentalmente de trato, que tiene que ver con una situación de ser ciudadano de segunda categoría, se convierten en procesos independentistas, de alguna forma, en todo lo que es América en general. Se va gestando un sentir. Sí. Claro, pero ese sentir también tiene dimensiones y tiene percepciones y tiene lógicas distintas. Depende quién quién va dirimiendo esa lucha de poder. Y al final de cuentas tenemos un Carrera y tenemos un O'Higgins. Y sigue la división, digamos, hasta el día de hoy entre los carreristas y los o'higginistas, digamos. Pero yo creo que, Mladen, hay un tercer elemento. Y es que podemos tener un Carrera, un Carrera y un O'Higgins que representan a la élite. En algún momento O'Higgins representa a los penquistas, se retira del Congreso en 1811 por eso, ¿no? Y vuelven y se arman en Concepción con Juan Martínez de Rosa y marchan hacia Santiago. Pero aparte de los detalles, yo creo que hay un tercer elemento que nunca se toma en cuenta, especialmente cuando se explica la guerra de independencia, que nos sitúa en esta configuración del país y en esta estructura que tú nos diste al principio, las luchas por el poder. Porque el tercer elemento es la plebe santiaguina y penquista, encabezada primero por Vicente Benavides y luego por los Pincheiras, por Ferrebú. ¿Qué hacen ellos? Luchan contra esa república centralista de Santiago. Nosotros hemos entendido. O sea, no hay una lucha contra españoles ni contra movimientos europeos, una lucha más aterrizada a lo local. No es lo que ellos decían, ellos se decían realistas. Bueno, yo creo que le estoy hablando, no estoy mintiendo. Como los Benavides, los Picó, los Pincheiras se decían realistas. ¿no? Claro. Esta es una lucha porque es curioso, por ejemplo, que en las proclamas que hacen desde Orihuela en adelante, en las expediciones que realizan, las operaciones, por ejemplo, los Pincheiras, es la búsqueda en última instancia de un nuevo territorio. El territorio que está situado al sur de Malalhue, al este de Talca. Es configurar otro país. Otro país. Cuando llegan los Pincheiras a Mendoza, a prestarle a Mendoza todo el apoyo que deseen para contener el bandidaje del sur, ellos a cambio están solicitando un territorio. Pero ¿por qué se produjo? Y aquí corríjame si estoy equivocado. Me da la sensación, a raíz de la conversación que estamos teniendo, de que había muchos movimientos parcelados, muchos movimientos independistas. Claro. ¿Por qué no se logró reunir un criterio para la conformación de un Estado, entre comillas, más sano en ese El caso, por ejemplo, típico es el de los mapuches, ¿no? Claro. Como lo entendemos hoy día, sí. Pero el caso típico es que la propia la guerra a muerte, ¿no?, de Vicuña Maquena, él dice hay tres enemigos, ¿no? Uno es la iglesia, otros son los mapuches, ¿cierto? Y el otro es el imperio español. O sea, no mapuche, el indio... La montonera. La montonera, el indio que se pliega, digamos, los indígenas que se pliegan para él, ¿no? Que se pliegan para él
al imperio, en esa concepción. Pero resulta que esos son pueblos que tienen sus propios intereses. Nosotros nos acostumbramos a ver a los pueblos indígenas, originarios, etcétera, ¿no? Como pueblos casi despolitizados, ¿no? Como cancelados en el tiempo. Y no, ellos tenían sus propios intereses políticos y conflictos también al interior de ellos mismos. No son una unidad. Entonces, por eso yo decía, no presentifiquemos, no miremos solo con nuestros criterios de hoy. Ahí había lucha, yo creo que el profesor lo dice, lucha de poder permanente, porque era vida, es lo que pasa hoy día, y que intereses, se materializan en el caso de los mapuches, en la lucha contra Chile, en el Parlamento 1825, hecho por Barnechea en Concepción y refrendado por el Congreso y Freire. ¿Y qué hace el Parlamento? ¿Qué fija el tratado entre, en ese momento, el Estado de Chile y los mapuches? Establece el río Biobío como frontera. Claro. ¿No? Y ese es uno de los reclamos actuales. Entonces tenemos que ponernos al día en la bibliografía, porque ha pasado más agua bajo el puente, en este caso, de lo que se dice. La historia que Bernardo lamentablemente nos cuenta es la historia que es previa a Jaime Izaguirre, previa a 1940. No lo conozco. Daniel Prieto. ¿No? Y curioso que se llame Daniel Prieto, que uno lo asocia con Prieto, con Burnes, con la gente de Los Ángeles, con estos hombres aguerridos del sur, que están tratando de imponer, por ejemplo, el federalismo. Claro. ¿no? Exactamente. Pero aquí estamos pensando en una forma de configurar los territorios. Tampoco. Súper importante. No, digo Freire, dije Freire al final. Quiero preguntarle, profesor Mladen, ¿cuándo? Voy a saltarme un poco en la historia, pero al principio del programa nosotros decíamos, y son 2 horas de conversación, se nos va a hacer largo, resulta que se nos va a hacer corto, sin duda alguna. Pero quiero preguntarle, cuando ya Chile está estructurado, finalmente como un Estado, ¿cuándo empiezan a surgir los primeros conflictos con los países limítrofes? Bueno, surgió de siempre, digamos. Lo que pasa es la interpretación de las cédulas reales, la interpretación, la capacidad. Mira, uno tiene dominio, el hecho de constituir un país tiene 3 vertientes por lo menos en lo que se estudia en relaciones internacionales. Uno es la ocupación, segundo es la proximidad y tercero son los instrumentos jurídicos. Y en esa perspectiva, digamos, ahí había una diversidad en la capacidad de ocupación, la capacidad geopolítica. Por ejemplo, Brasil, con el Barón de Río Branco, amplió toda su frontera a partir de la ocupación. Pacíficamente, o sea, no tuvo guerra. Los bandeirantes. Claro, exactamente, amplió. Con excepción del Paraguay, de la guerra. Claro, es que fue Para que quede claro eso, ¿cómo va en el fondo expandiendo su territorio sin afanes bélicos? ¿Cómo se logra? Es que va expandiendo a través de la ocupación, va expandiendo a través de la cooptación, va colonizando, va colocando banderas, después va colocando elementos de poder, porque detrás de Brasil había una de las marinas importantes, poderosa, había un ejército importante, poderoso. Otros, ¿no es cierto?, a través de las guerras probablemente tal. Por ejemplo, la guerra paraguayo-boliviana, ¿no es cierto?, es que la Standard Oil quería sacar petróleo a través de los ríos, digamos. Entonces, genera una guerra para poder dominar, tener el dominio para poder sacar petróleo. Es decir, los conflictos siempre han estado presentes a partir de los intereses del capital, por un lado, y los intereses geopolíticos que de alguna forma tienen los liderazgos que se establecen en los países. Y en esa perspectiva, por ejemplo, si uno lo trae más al presente, hay liderazgos que todavía siguen viendo o tienen una percepción de lo que se llama la cultura estratégica. Aquella que estudiaba Snyder, ¿no es cierto?, cuando estudiaba a los soviéticos, ¿no es cierto?, de alguna forma que tienen un poco el sentido del tahuantinsuyo que sigue, digamos, no sigue más abajo, ¿no?, que tienen un cierto... Pero es una élite, no es el pueblo, no son los partidos políticos, es una élite, la élite que de alguna forma fija los objetivos geopolíticos del futuro. Entonces, desde que se conformaron los Estados-naciones, han tenido, en el caso, fundamentalmente después del último siguiente de 1810, ¿no es cierto?, en el caso de las Américas, ¿no es cierto?, han habido conflictos limítrofes. Y si lo pensamos hoy día, por suerte, hoy día estamos resolviendo los conflictos en términos del derecho internacional en la Corte de la Haya. Somos el continente que más conflictos tenemos hoy día dirimiéndose en la Corte de la Haya. Quiero entrar de lleno a ese tema, a los conflictos limítrofes desde el punto de vista territorial y también ciertos coletazos por cómo se ha manejado la diplomacia en nuestro país. Vamos, sin embargo, permítanme antes, por favor, que me tengo que ir a pausa comercial, pero antes quiero leer algunos comentarios de la gente porque está participando de manera maravillosa en nuestro debate y en nuestra conversación.
Arroba Samuel Janque B dice, debieran dar recomendaciones bibliográficas al aire para quien quiere saber más. Eso podríamos hacer al final de nuestra conversación. He aprendido más en este rato que en 12 años de colegio, dice arroba Max3. Chile lo fundan élites segregadoras, racistas y clasistas que son las mismas que gobiernan hoy, dice arroba C Muñoz-TGC. El territorio chileno ha ido cambiando, pero ¿se podría hablar de un pueblo unido realmente con tanto conflicto interno? Dice arroba Ignacia Belén. El Gualmapu jamás le ha pertenecido ni a Chile ni a Argentina, dice arroba Chuncho Guti. ¿Es verdad que los incas y aztecas le temían a los mapuches y por eso nunca invadieron la parte sur de América? Arroba Nico-Perniz. La gente participa. Se lo agradecemos. Nos vamos a ir a una pausa comercial y vamos a intentar responder todas estas preguntas que están en la sala de clase en este momento. Pausa y ya volvemos. Estamos de regreso luego de nuestra pausa comercial. Muchas gracias por esperarnos, analizando el territorio y todos los ribetes que este tema trae, que hemos tratado o han tratado más bien nuestros académicos. Vamos remando, dijo la mosca, arriba al cacho el güey. Arroba Negris, Argentina declaró insanablemente nulo el laudo con Chile, figura jurídica que no existe. Eso desató el conflicto de 1978. Y la gente también va comentando en distintos pasajes de lo que hemos visto acá. Siempre intentamos ordenar algún tipo de relato cronológico, pero cuesta porque la historia va saltando en esta mesa de un lugar hacia el otro. Pero antes de irnos a la pausa, yo dejaba planteado el tema de los conflictos limítrofes con países vecinos, temas que continúan hasta el día de hoy, pero cómo comienzan a gestarse esos conflictos, el por qué se dan. Era una lucha de élite, era una lucha de poder, era una lucha de recursos económicos. Vayamos por favor a esos orígenes. Daniel, ¿cuál es su visión con respecto a lo que pasa con los países vecinos? Argentina, de la época del presidente Roca en adelante, vino planteando la idea de formar un imperio en el Cono Sur. En la época de Perón también se planteó mucho esto, incluso en algún momento se planteó que esto iba a ser contra Chile o con Chile, y lo discutieron con Ibáñez. El proyecto del Imperium Australis, como lo llamaron algunos teóricos argentinos, de forma muy secreta, pero después con el tiempo se ha sabido, era formar una especie de hegemonía de Buenos Aires, satelizando a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia y a Chile, y formar una especie de imperio austral con un dominio sobre el Atlántico Sur, sobre la Antártica y sobre todas estas islas intermedias. Y una parte de ese proyecto sostenía que el hueso más duro de roer, porque había una cierta resistencia psicológica, era Chile. Entonces, para poder influir bien en Uruguay, en Paraguay y en Bolivia, que era relativamente más fácil, había que doblegar a Chile en algún momento en la historia. Esto después se retrocedió un poco en la época de Ibáñez, cuando conversando con Perú se planteó, Ibáñez le decía, bueno, pero ustedes pueden hacer este proyecto con nosotros, no contra nosotros, ¿no? Y estas cosas se postergaron, pero volvieron y se postergaron y volvieron, hasta que en un momento dado, durante el gobierno militar argentino, se planteó esta idea. Y por eso es que se pensaba en el Plan Rosario, en tomarse las Sandwich, las Georgias, las Malvinas, después las islas chilenas. Incluso hoy día sabemos con bastante detalle el proyecto argentino, que era muy grande y que incluía una ofensiva chilena en la zona central, en la zona Osorno, Temuco, hasta tomarse Valdivia, y en la zona de Magallanes, hasta tomarse, por ejemplo, Punta Arenas. No era solamente un conflicto localizado en las islas. Y eso efectivamente, alguien dijo acá que se había detenido porque se habían mareado los argentinos. Efectivamente, cuando ellos iban a esta invasión que iba a partir en la Isla Nueva, hay un temporal que dura 5 semanas y los marinos argentinos están en alta mar esperando a actuar 5 días de temporal. Y estaban totalmente mareados y agotados, que unos temporales gigantescos que hay en el Atlántico Sur. Y por eso que prefirieron tácticamente postergar el proyecto. Y coincidió con que salió la escuadra chilena a enfrentarlo. Y ellos dijeron, bueno, no conseguimos la sorpresa táctica, vamos a enfrentarnos a una escuadra chilena bastante importante en esa época, que igual quizás Argentina podría haberse impuesto porque tenía más medios, pero la Marina chilena era muy profesional, así que ellos tenían un riesgo de ser derrotados también, y por eso prefirieron, ya que no agarraron la sorpresa táctica, retroceder. Pero todo esto parte, repito, en este proyecto de imponerse sobre Chile para después dominarlo y satelizarlo, de cierto modo, y formar parte de este imperio austral, dominando naturalmente a Bolivia y a Uruguay, y con un poquito más de dificultad a Paraguay. Y
hacer una especie de contrapeso al proyecto brasilero, que era un proyecto imperial. Quizá en este sentido habría que decir que desde lo que se llamó el ABC, digamos, en la región había una lucha por una predominancia entre distintos países y que se van mirando, es como va dando una vuelta así. Brasil miraba a Argentina, daba la vuelta, Argentina miraba a Chile y Chile miraba hacia el norte, digamos, un poco, que era una lucha de poder al final. En general los estados, cuando se conformaban en su expresión más básica, más tradicional geopolítica, pretendían la expansión. Un elemento básico, ¿no es cierto?, en términos del poder del Estado, de su capacidad de consagración como Estado propiamente tal, era la expansión territorial. Y así nosotros, por ejemplo, vamos a la Antártica, vamos a Isla de Pascua, es decir, también Araucanía. vamos... no sé, pero por lo menos mirando un poco lo que eran elementos, digamos, que no eran constitutivos de lo que era lo que se llamaba chilenidad en ese momento. Entonces, pero había una lucha fundamentalmente expansiva. Entonces, en esa perspectiva, las concepciones, digamos, de consagración del Estado tenía que ver con esa expansión. Tal como Argentina miraba a Chile, evidentemente, ¿no es cierto? Chile miraba hacia el norte también. Y miraba, y lo que podía mirar, de acuerdo, porque aquí también estamos hablando de capacidad de poder, digamos, aquí hay un problema de poder de por medio. Entonces yo creo que también es importante consagrar eso. Entonces ahí cambian también los elementos de frontera, se generan conflictos también, o se agudizan conflictos que no se resuelven, ¿no es cierto?, pacíficamente. Respecto a los recursos, ¿cuánto pesa, profesor, el salitre en el norte? Bueno, yo creo que es fundamental en la guerra, por supuesto. Pero yo lo plantearía de otra manera, ¿no? Una guerra llevada a cabo, como dice Madeleine, por las élites, que al final entrega el salitre, o sea, por lo que se luchó, se lo entrega a los intereses ingleses, alemanes, norteamericanos. Y entonces ahí podemos decir, bueno, ese pueblo que participa en la guerra, que lucha en una guerra sangrienta, valerosamente, ¿no? ¿Para quién luchó? ¿No? Y podemos ser exagerados en nuestras apreciaciones, pero decir 30 años después en el mismo salitre lo están masacrando, en 1906, 1907, en Antofagasta, en la Escuela Santa María de Iquique. Entonces, ahí podemos entender que los pueblos no hacen guerra, la hacen los estados, y en los estados la hacen las élites que dominan los estados, en vinculación a sus intereses más, a sus codicias. Podemos llamarlos codicias sin descaro, ¿no? Yo diría... Además, no solamente 30 años después los está masacrando, sino que por contraparte, en 1907, el 20 de diciembre, llegan a la afuera de la Escuela Santa María de Iquique, ¿cierto?, amenazada con cientos, ¿cierto?, miles de obreros, ¿no?, de La Pampa, llegan la policía, ¿no?, y llegan los cónsules, el ejército, y llegan los cónsules de Argentina, Perú y Bolivia. Se reúnen con los obreros, porque habían obreros bolivianos que trabajaban en el salitre, ¿cierto? Obreros bolivianos, peruanos, connacionales. Y se reúnen con los argentinos, bolivianos y peruanos, con sus cónsules, y les dicen, aquí viene duro, estos van a disparar. Entonces nos han permitido que ustedes salgan. ¿Qué es lo que dicen, no, los bolivianos? ¿Qué es lo que dicen? Primero, ¿qué dicen todos los obreros? Dicen, no nos vamos. ¿Qué dicen los bolivianos? Dicen, porque es famosa esa frase, ¿cierto? Con los chilenos vinimos, con los chilenos morimos. Y así fueron masacrados indistintamente ese pueblo. Y eso es bien importante, porque ese pueblo, esta lógica de construir, ¿no?, una mirada, una forma, una identidad nacional estatal, además, ¿cierto?, cuando hay diversos pueblos, porque cuando hablamos de diversos pueblos es un debate muy actual. Escocia, ¿no? Escocia, diversos países están hoy día, el 18, ¿no?, se va su plebiscito, y probablemente el plebiscito va a decir, según lo que se dice, no es que se van a separar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, un profesor, el Grino Rojo, dice, ese guión nada inocente que vincula Estado-nación, un Estado, una nación. No es necesariamente así. Hay diversas identidades que deben ser respetadas, pero por sobre todo la construcción de ese monumento, esa cuestión monumental que es el Estado-nación, tiene que ver con esas élites. Los pueblos, en general, las mujeres hemos tenido poco que decir.
¿no? Recuerden cuando nosotros tuvimos recién Es la visión resentida de la historia, la visión marxista. No, porque tenemos 50 años de participación. La redención del proletariado. No, las mujeres el proyecto no somos proletarias marxista-leninista de los estados reales en el mundo. Esa es la visión tuya. Yo no soy proletaria. La visión del resentimiento, la lucha de clase, de la división dentro del Estado, del conflicto social. Y finalmente los estados reales, los estados socialismos reales, que han sido lo peor para el mundo obrero, lo peor en el mundo. Nunca han estado peor que los estados reales del socialismo. No sé, la dictadura chilena estuvieron bien mal. La dictadura chilena estuvieron cada vez mejor. Tocaban las cacerolas Alejandra, yo quisiera temperar en parte el concepto que nos planteaba Mladen respecto, por ejemplo, el hambre fue en la época de Allende. Daniel, respecto de Argentina. Fíjate que en 1870, yo lo mencioné antes, pero ahora conviene mencionarlo de nuevo. En 1870 Argentina llega a este río Salado, no más de 100 kilómetros al sur de Buenos Aires. El resto del territorio está en manos de los araucanos o mapuches de la época. Y luego hay fuerte, hay una frontera fortificada. Y luego las próximas instalaciones argentinas están en Bahía Blanca, en Río Negro, muy al sur, en Chubut, ¿no? Y entonces, ¿qué están respetando? Porque si hablamos del ABC, tendríamos que hablar del ABCM. A Argentina, Brasil, Chile y el país mapuche. No nos olvidemos, porque justamente en este momento el malestar del Estado chileno, uno de sus malestares viene de esta composición de un Estado, una nación. ¿Qué daño hace reconocer más naciones? ¿Qué daño hace tener más banderas? ¿Eso nos hace más pobres o más ricos? ¿Eso nos hace más pobres, más débiles o más fuertes? Y yo creo que ahí está la fuerza. ¿Pero cuál es el temor? ¿Cuál es el temor de reconocer otra bandera? El temor está en que nos tomó más de 30 años reconocer el artículo de la OIT, ¿no? 169. El 169. El temor está en que cuando se plantea esto se piensa en autonomía y en destrucción, ¿no? Claro. Cuando uno observa España del siglo XVIII, cuando era imperio, la España del siglo XVI, son pequeños reinos coadyuvados dentro de una monarquía y son ricos y fuertes y poderosos. Y de esa misma manera podemos pensar, fíjate la mención que hace Alejandra de la mujer. Pero uno puede hacer muchas menciones. Ahora está apareciendo, por ejemplo, el pueblo de Aguita. No habían diaguita hace 30 años atrás. Lo inventaron los antropólogos. No, comienza el malestar en la cultura. La gente cobra conciencia de sí y de su identidad, ¿no? Y requiere del Estado el reconocimiento, pero luego también la participación del pueblo, que decimos nosotros, ¿no? En la generación de las políticas. Porque aquí, como lo dijo el presidente Aylwin, yo creo que dijo una cosa muy aceptada. Yo no voy a ir a una guerra, no sé por cuántas cuadras de hielo, ¿no? Por un pedazo de hielo yo no voy a ir a una guerra, ¿no? Porque el hielo, ¿qué nos importa el hielo? ¿Qué nos importa todo el hielo? Yo hoy día cuando tomo agua de la Endesa, tomo agua de agua andina, la electricidad es de la Endesa, todo le pertenece a algún país extranjero. No hemos hablado nada aquí de la globalización, que no es más que el capitalismo más feroz que se apodera de todos nuestros recursos. Pero ahí está, eso es un discurso anticapitalista, o sea, un discurso socialista. Si quiere hablamos de eso, porque no hemos hablado de eso. Es un discurso realista, porque tomamos agua de agua andina y nos iluminamos con la Endesa, pero al mismo tiempo, ¿cierto? ¿Está en contra del capitalismo, contra la economía de mercado? No, contra lo que estoy muy Ahora, claro. no quiero salirme del tema del territorio, tratemos de enfocar nuestra discusión. No, yo creo que, mira, es muy interesante, por ejemplo, lo que pasa con la Endesa y los pehuenches de Ralco, ¿no? En ese momento, cuando los pehuenches piden que se les pague lo que debe pagársele por esas tierras, hay una larga tramitación, más de 12 años, hay un largo conflicto. Y al final, ¿qué sabemos? Que la Endesa hace ganancias multimillonarias en dólares y ese es territorio. Nos saltamos de una parte que estábamos analizando que guarda relación con la guerra del Pacífico y que me gustaría, con la óptica de hoy, poder establecer ciertas conclusiones de esta guerra del Pacífico. ¿Fue una guerra que en definitiva hoy a Chile le sirvió? ¿Fue un téten en el que no nos debimos haber metido? Mira, a ver, varias cosas. Primero, yo siempre instalo la cuestión del americanismo porque creo a mis colegas, profesores e historiadores, que hay una gran deuda en la historiografía respecto al estudio justamente de estas vertientes americanistas en Chile, que no solamente eran de sectores de liberales, ¿no? Manuel Montt
¿cierto? Fue nuestro delegado del Estado del Gobierno de Chile, Manuel Montt, conservador, ¿cierto? Delegado del Estado al Congreso de Lima, ¿cierto? Donde tuvieron 3 meses, creo que 100 mesas de discusión, ¿no? Discutiendo permanentemente sobre la idea de una confederación americana, ¿no? Entonces, yo siempre digo esto porque no hay solamente una manera de entender las relaciones de límite, las relaciones de la soberanía, sino que, y que sea de conflicto, también hay cooperaciones. También hay visiones de integración, también hay solidaridades, y no solamente en el pueblo, sino que también hay Vicuña Maquena, que era un tipo de la élite. Ustedes saben que con el gobierno, con la plata del Estado de Chile, ¿no? El Estado de Chile ayudó a financiar un periódico en Nueva York, cuando estaba en Nueva York, ¿cierto? En 1866, un periódico, La Voz de América, que decía en subtítulo, por la liberación de las Antillas. Ese periódico que salió en Nueva York y que se repartía en Cuba, para la liberación de Cuba, lo financiaba el Estado de Chile porque él era enviado oficial del Estado de Chile a Nueva York para tratar de convencer a Estados Unidos de ayudarnos un poquito en la guerra contra España. Chile fue el primer país latinoamericano que se paró contra España cuando España invadió no Chile, sino las Islas Chincha del Perú. Y lo hizo en aras de un discurso. Uno podría decir, no se la creían tanto, pero es el planteamiento que está escrito, un discurso en los debates consulares, ¿cierto? Un discurso americanista. Quiero detenerme ahí en el concepto del americanismo al que estabas haciendo mención tú. ¿Cuánto pesó realmente en la historia? ¿Se logró estructurar finalmente? Pero antes de esa respuesta, permítanme unos segundos. De regreso haciendo Cultura Verdadera, como siempre digo, muchas gracias por esperarnos, por el cariño que también le están manifestando a nuestra conversación a través de las redes sociales. Por ejemplo, @FidelSaavedraB escribe acá: la división de los historiadores es un reflejo de cómo hemos sido desde nuestros orígenes, en relación a la discusión que estaban teniendo ustedes hace un rato. @SimonRoss dice: si este programa lo hubieran dado hace 10 años, me habría ido mejor en la PSU. @Leticia Moss dice: seamos sinceros, la historia de Chile es profundamente militar y no democrática. Así, la gente participa y comenta. Acá nos recomiendan un programa también en YouTube, Crash Course World History, para que lo veamos y tengamos ciertas referencias también de lo que pasa con aquel programa. Muchas gracias a todos los que participan. Antes de irnos al corte comercial, estábamos analizando la Guerra del Pacífico, pero nos desviamos de un tema que me interesa tocar en la mesa y que guarda relación con las consecuencias. ¿Qué pasó con Chile, con los tratados? ¿Cuánto pesan esos tratados el día de hoy? También en lo que está pasando, como decías tú, Alejandra, hace un rato, en la Haya. ¿Qué pasó? Chile, yo sé que la pregunta es muy banal, pero Chile salió ganando, salió perdiendo. Quizá una cosa antes, cuando se habla un poco del americanismo, digamos, también hay que relativizarlo. Yo creo que la ecuación es bien compleja la que tenemos. No nos olvidemos que habían potencias de alguna forma amenazantes a lo que era la independencia nacional, digamos, de todos los países. Por eso Estados Unidos saca la famosa doctrina Monroe, por ejemplo, América para los americanos, digamos. Es decir, la élite también en la perspectiva, de alguna forma, a pesar de que había gente que sí consideraba una patria grande, una patria americana, también veían en términos de la unidad, la única forma de poder hacer frente, ¿no es cierto?, a las potencias que querían recobrar sus antiguas colonias. Ese es un tema no menor porque yo creo que de repente nosotros tenemos mucho este mito, digamos, del americanismo en general, y veíamos cómo de repente, ¿no es cierto?, los pueblos originarios de repente se peleaban unos con otros, digamos. Esta cosa no era, también hay una relación de poder entre medio. Aquí no, y territorial. Yo soy idealista en general y me gusta más el idealismo, ¿no es cierto?, que ser más realista, digamos, pero también hay que ser realista en algunas cosas y ver que aquí hay un tema de poder. Yo creo que eso es una cosa importante. La segunda cosa, yo creo que países pequeños o países menores, porque no hay países pequeños en el sentido pequeño, quizás Andorra, quizás, no sé, algún Mónaco, no sé, pequeños países. Países menores, digamos, de alguna forma ven en la consagración del derecho internacional una forma de convivencia y de paz para poder evitar lo que es ese realismo, el realismo del poder duro, digamos, lo que llama, ¿no es cierto?, Joseph Nye, ¿no es cierto?, el poder duro versus el poder blando. En la perspectiva, de alguna forma, a través de la definición, ¿no es cierto?, jurídica, la imposición de los elementos jurídicos, no llegar, ¿no es cierto?, a la confrontación bélica, la confrontación de ese poder duro. Entonces, yo creo que los tratados, de alguna forma, Chile
desde tempranamente ha adoptado un poco el sentido, también por su composición jurídica, digamos, la formación de los liderazgos generalmente fue jurídica, en general de abogados, que de alguna forma determinaron el elemento de poder concluir, digamos, esta medición de fuerza en algo, en un instrumento jurídico, pero también como una forma de protegerse e ir sentando ciertos precedentes en el fondo para poder evitar confrontaciones futuras. Eso no ha implicado que las confrontaciones no hayan venido, como lo hemos visto, ¿no es cierto?, con las demandas que tenemos en La Haya. Pero sí, por ejemplo, en el caso con Argentina, yo creo que es bien loable decir que dos regímenes democráticos versus las dictaduras que habían antes, digamos, de alguna forma lograron resolver 23 de los 24 hitos a través de la negociación. Y eso tiene que ver con una filosofía y una concepción distinta. Entonces yo creo que ese sentido de buscar los tratados como un elemento resolutorio, como un elemento, digamos, de buscar, digamos, un elemento no de ir a la forma violenta, digamos, para poder resolver o dirimir un conflicto, yo creo que ha sido bien importante a lo largo de la historia. A propósito de tratados, hablemos del Tratado de Ancón, posterior a la Guerra del Pacífico, y cómo el Tratado de Ancón finalmente dictamina cosas que estamos viviendo el día de hoy, a raíz de los conflictos también limítrofes a los que hacían mención. Antes de irnos a los tratados diría que la tradición, esa filosofía que nos habla Mladen, la política y no de la fuerza. Por eso, cuando estamos pensando en los problemas actuales, tenemos que pensar también en nuestras raíces, en nuestros orígenes. Y nuestros orígenes culturales no solo están en España, no solo están en inspiración ilustrada, está también en esta larga tradición de negociación y de pacto colonial que elaboran los líderes mapuches durante más de 400 años. Escuchemos eso también. Quiero, en virtud del tiempo, porque dijimos, como llenamos 2 horas y nos va a faltar, pero quiero remitirme al Tratado de Ancón, profesor, para entender también qué es lo que pasa el día de hoy. Daniel, Leonardo, dejo abierta, Alejandra, Mladen, dejo abierta la pregunta. Pero hablemos del Tratado de Ancón, de la provincia de Tarapacá en específico. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué influyó? Bueno, al final, la última etapa de la guerra, cuando se doblega al general Cáceres, que hace la resistencia en la sierra, y termina con esta famosa batalla de Huamachuco, una batalla bastante grande, finalmente Chile logra imponerse y ahí hace una matanza bastante grande de la oficialidad peruana después de la batalla, y con eso prácticamente quiebra esta política de resistencia frente a otro líder peruano que era Iglesias, que era partidario de no seguir la guerra porque ya Perú se había dañado demasiado y había que entrar a una negociación para poder reconstruir. Iglesias, una vez que se doblega Cáceres, acepta entregar Tarapacá y otros miembros de la élite peruana también aceptan entregar Tarapacá como una forma inevitable, porque también la invasión a Arequipa en el sur finalmente se traduce en que iba a ser un proyecto tan grande como el contra Cáceres, y el ejército peruano se va retirando y finalmente sucumbe sin batalla, y nosotros controlamos Arequipa, controlamos la sierra, controlamos el centro del Perú, incluso con algunas operaciones comando de la época del Lynch en Paita y en Tumbes, en la frontera con Ecuador. Prácticamente actuamos sobre todo el territorio peruano, y los peruanos terminan por aceptar que en todas las batallas, una detrás de otra, ellos van perdiendo. Y hay pocas excepciones. Hubo pequeñas batallas al principio de la guerra, en la quebrada Tarapacá, por ejemplo, que los perú-bolivianos ganaron, pero casi todas las otras batallas ganó Chile siempre, tanto las batallas navales como las batallas terrestres. Por lo tanto, Perú acepta que Chile es medio invencible y acepta entregar Tarapacá. Quiero ir a la calle nuevamente. Le fuimos a preguntar a la gente qué es lo que opina de lo que pasa con estos conflictos limítrofes, qué es lo que pasa con Argentina, con Perú, con Bolivia. ¿Entregarían, por ejemplo, territorio a Bolivia? Las respuestas están acá. ¿Y crees que le deberíamos dar mar a Bolivia? Si es necesario y se negocia, sí, claro que sí. No, a los peruanos no hay que darle ni un pedazo más, nada, ni Bolivia, ni a los bolivianos, nada. No respetan que nosotros ganamos la guerra, pues, mijita. O algún intercambio comercial que beneficie a ambos países, podrían darle una salida a Bolivia. Deberíamos negociar. No, desde nosotros. Deberíamos defender lo nuestro, no tendríamos por qué darle a nadie, ¿no? Yo opino que ya están puro leseando, en realidad, sí. Que nos dejen vivir tranquilos. Sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que yo no sé si Chile debería darle salida al mar a Bolivia, porque tiene bastante, por ejemplo, muy buena relación con Perú. No mirar no solamente desde el punto de vista chileno, sino que también mirar desde el punto de vista de los otros países. Somos muy diplomáticos, no somos directos,
somos poco congruentes con lo que es el límite y siempre aceptamos lo que el otro nos dice. Con Perú y Bolivia no hemos sido generosos, al revés, le quitamos territorio. Lo que pasa es que los bolivianos quieren salir al mar soberanamente, yo creo que eso es imposible. Yo creo que no, si ya ganamos la guerra, pues. No, hay que ponerse firme, ¿no? Ahí sí que hay que ponerse firme, ¿no? Ya, que no nos quiten nada más, no. Eso sería todo, mi amor. Y surge una discusión prácticamente eterna. Somos demasiado chauvinistas los chilenos, hay un resguardo particular por el territorio. ¿Está bien que así sea? Desde el punto de vista sociológico, cultural también te lo pregunto. Sí, cultural. Yo soy de literatura y por eso creo que, o sea, la literatura también permite mirar estas cuestiones desde otra perspectiva. Yo creo que cuando la Mistral en su poema de Chile dice no quiero, se acompaña, ¿cierto?, con la persona, un niño, ¿no? Y dice, no quiero que seas más pata rajada, ¿no? Es decir, el que camina hasta que los pies se le rompan, ¿no? Sino que tengas territorio, eso es lo que está diciendo, ¿cierto? Supone que hay una visión de lo que es la nación mucho más compleja y más integradora, ¿no? Mucho más solidaria. Y donde incluso yo diría, creo que la naturaleza chilena, el cómo se ve el país, cómo se ve su gente, es distinto. Yo por eso tiendo a pensar también, siempre tratando de mirar desde el otro lugar. Yo creo que a nosotros, en efecto, alguna persona ahí en las entrevistadas decía, hemos sido muy militaristas, o en el Twitter, ¿no? Hemos sido muy... Yo creo que se impuso y eso hay que asumirlo, y se impuso y se reafirmó con el gobierno que tú apoyas, o que tú apoyaste la dictadura, ¿no? Se reafirmó una lógica de la nación-estado que es sumamente cerrada, centralizadora, homogenizante y excluyente. Y entonces donde solo hay, primero más autoritarias, ¿no? Impuesta a sangre y fuego. Y eso inició en el siglo XIX, es verdad, pero tuvo resistencias. Lo que quise decir cuando decía lo de la guerra contra la Confederación, una guerra de Chile contra sus países hermanos. Recordemos que Chile, ¿no? O'Higgins, ¿cierto?, mandó, ¿cierto?, la expedición libertadora al Perú al mando de un argentino, ¿no? O sea, San Martín, ¿me entiendes? Hay una colaboración. Y esto tiene que ver, no porque los peruanos, como se dice, hayan tenido una independencia concedida, sino que fundamentalmente porque las élites peruanas, ¿cierto?, estaban en connivencia con los españoles. Entonces ahí hay intereses de poder bien concretos, ¿no? Pero, Mladen, ¿por qué finalmente entonces se originan estas guerras territoriales por recursos, guerras también desde alguna óptica, también culturales? Pero ¿por qué se producen estas guerras? Finalmente se dan los tratados que siguen generando discrepancias hasta el día de hoy. ¿Por qué no se zanjaron? Es que una cosa es la resolución a través de la guerra y de repente no se logran resolver los temas. Por ejemplo, India-China, que tienen problemas todavía fronterizos, digamos, a pesar de que están tratando de mejorar con el nuevo presidente nacionalista, Indio Modi, digamos, tratando de mejorar las relaciones. Tuvieron una guerra, Pakistán, ¿no es cierto?, India. Es decir, los estados nacionales, ya sean nacionales, multinacionales, digamos, pero el Estado probablemente tal de un país determinado se consagra a través del territorio. Uno de los intereses permanentes básicos para esa concepción es el territorio, y así es. Entonces ha habido la guerra, ¿no es cierto?, México-Estados Unidos, México-Cuba, es decir, lleno de guerras, digamos, por territorio. En el tema de los tratados, eso no quiere decir que los intereses a partir de los tratados de los países, de las identidades nacionales, esté satisfechas. Y en esa perspectiva hay sectores, en el fondo, que luchan por reivindicaciones que de alguna forma son importantes en términos identitarios. En el caso de Bolivia, la salida al mar es un elemento que aglutina importante al pueblo de Bolivia, que es un pueblo quechua, aymara, pero hay otras etnias, digamos, entre medio. Pero en general, Bolivia a lo largo de su historia ha tenido una baja institucionalidad. Han habido muchos golpes de Estado, sí, a veces muchos más que años independientes, pero en el fondo algo presidencial importante hasta algo aglutinador en el fondo del pueblo boliviano, a pesar de los cruces, los clivajes ideológicos, sí, clivajes de clase, es decir, todo tipo de clivajes, ha sido el tema del mar. Y ese es un tema que ha sido una reivindicación permanente, a pesar de cuando se firma, ¿no es cierto?, el Tratado de 1904, ratificado en 1905,
de alguna forma los presidentes y quienes negociaron el tratado son electos posteriormente, tanto el embajador como el presidente del momento es reelecto. Y el canciller. Que es Pando, digamos, en el fondo fueron reelectos, a pesar de que en el fondo está la expresa todo el mundo apoyaba el tratado. Está la expresa voluntad del liderazgo boliviano en un momento determinado a deshacerse, a no reivindicar el mar por una recompensa económica y por un acceso permanente hacia el Pacífico, cosa que Chile le ha dado con el Tratado de 1904, la construcción del ferrocarril, los elementos de acopio. En la identidad más profunda, en la cultura estratégica que vuelvo a mencionar, está presente el tema, ¿no es cierto?, del mar. En el caso peruano, yo diría que más allá del pueblo peruano, que es completamente distinto, diría en la élite peruana, y diría fundamentalmente en la Cancillería peruana, Torre Tagle en parte, y en parte en la élite peruana, hay dos conceptos. Uno, la reivindicación de lo perdido, digamos, yo creo que es un elemento que está muy presente, dado, digamos, las circunstancias, como se hace también la toma de Lima, dado las circunstancias de la misma guerra del Pacífico. Pero también hay un elemento que está también, que subyace en la cultura estratégica, que tiene que ver con el elemento, la superioridad de lo que fue un gran imperio, que fue el imperio incásico, que de alguna forma domina, ¿no es cierto?, hacia parte del Ecuador, domina Bolivia hoy día y domina parte de Chile. Profesor, entonces, en esa perspectiva, el elemento reivindicativo se junta y se une con esto y se aprovechan ciertas fisuras, porque los tratados, como toda obra humana, no son perfectos, siempre hay fisuras. De hecho, ¿no es cierto?, cuando nos llevan a la Corte reconoce que en el fondo el Tratado de 1929, ¿no es cierto?, reafirma el Tratado del 29, reafirma la paralela, reafirma, ¿no es cierto?, la línea de Concordia, reafirma el hito 1, toma la paralela desde el hito 1. Pero igual tiene una bisectriz en el fondo dando cuenta de esa necesidad que está profundamente arraigada en una élite, digamos, en el caso que hoy día gobierna el caso de Perú. Quiero detenerme en ese aspecto de los tratados, sin embargo, permítanme unos segundos, ya retomo nuestra conversación. Estamos de vuelta. Vamos a rendirle honores a las redes sociales que el día de hoy han estado a la altura de las circunstancias, nos han apoyado desde antes de que partiera incluso el programa. Somos trending topic en Chile. Eso quiere decir que somos del tema más tocado en Chile en las redes sociales, específicamente en el Twitter. Por ende, ¿cómo no voy a leer algunos comentarios? Sería un desgraciado si no lo hiciera. @Mendoco dice, la historia es elocuente. Los países vecinos traicionaron a Chile en la guerra de la Confederación Perú-Boliviana. @DeLaVida21 dice, si ganamos tantas batallas y la guerra, ¿por qué celebramos las derrotas? 21 de mayo y la Concepción, pone por ejemplo aquí ella. @CristianEsk83. Mi mejor ramo fue siempre historia y geografía. Saludos a los maestros y maestras. Estoy disfrutando la televisión. Gracias. @ValeVerbal dicen, guerra del Pacífico, Salitre fue causa, pero no única. También límites e inestabilidad política de los vecinos. Se agradecen las diferentes posturas de los historiadores. También dice aquí @SebaHolich. Y tanta gente que está apoyando esta causa. Muchas gracias. Vamos a hacer una suerte ya de reflexión, análisis conclusivo respecto a la discusión que hemos tenido en nuestro territorio. Y también, colgándome lo que decía un tuitero hace un rato, recomendar bibliografía. No tenemos mucho tiempo, me van quedando, ¿cuántos? 7 minutos de programa. Alejandra, 6:30 me quedan, Alejandra. Un texto de Alejandra Castillo, ¿no? Sobre la aporía republicana, la forma que se construyó también desde una perspectiva más bien patriarcal, ¿no? Este Estado excluyendo a sus otros, ¿no? Y es para decir lo que quiero señalar al final. Creo que hay otras formas de mirar la nación, tenemos que explorarlas. Formas que son más solidarias, entender que también, como decía bien el profesor León, nosotros migramos, hay muchos chilenos fuera, este país es un país que acoge también a muchos, los países vecinos en Perú, desde Bilbao para adelante, ¿no? Y antes Vicuña Maquena, acogieron a nuestros proscritos, ¿no? Gente no ultra radical, sino fundamentalmente liberal, etcétera. Entonces, hay formas de ver la nación distintas. Yo diría, atrevámonos a ver lo distinto, porque no son estancas, eso es lo lindo de la historia, que en ese momento no hubo solo esa opción, la triunfadora, digamos.
hubo diversas, ¿no? Y por eso yo diría que hay que recuperar también una chilenidad, ya que estamos ahora, ¿no?, que es distinta, que es una chilenidad que recoge también la geografía, las tradiciones de una manera... yo siempre digo, lo que más me gusta es la idea esta del roto parado en lilacha. Esta idea de que se para sobre un hilo y se levanta y levanta la voz. Te voy a interrumpir para que todos alcancemos a hablar. Madeleine Jopo. Sí. Mladen, nombre croata. Eslavo, básicamente, por parte la isla de Brač. Claro, de Vis, una isla pequeña en el Adriático. No, yo quizás lo que quisiera plantear, digamos, que en el fondo hay una evolución del pensamiento humano, hay una evolución de las relaciones internacionales, que en general uno puede empezar a ver las cosas desde otra perspectiva, una perspectiva mucho más multidimensional, más multifacética. Yo creo que en el fondo, si nos enredamos solamente en los tratados, de repente no vamos a avanzar. Nosotros tenemos vecinos con los cuales no nos podemos cambiar de barrio como alguien quería en un momento determinado, sino vamos a tener que seguir conviviendo con ellos. Hoy día son vecinos que tenemos buenas relaciones económicas en general. Yo creo que con Argentina estamos generando una relación estratégica que vamos a tener que desarrollar más. Con nuestros vecinos del norte vamos a tener que hacer algunos esfuerzos en esa perspectiva, pero yo creo que ahí está la posibilidad. Hoy día no podemos dejar que solamente hoy día sean los elementos económicos. Con Perú tenemos inversiones enormes, cerca de 6.000 millones de dólares y 10.000 acá, igual con los argentinos, con Bolivia un poco menos, buen comercio. Pero tenemos una perspectiva de mirar el mundo en forma distinta, hay que darle una proyección estratégica al país, una mirada más de largo plazo, y la miramos, yo creo, un poco mirando al resto, a los que están en nuestro contorno, no la podemos mirar solo. Nosotros, como decía un ex canciller mexicano, frente a China no somos nada. De verdad, son 1.300 millones de personas, son en este momento la segunda economía mundial. India es la tercera ya, digamos, va a ser ligerito a ser la tercera. Es decir, si no nos miramos en conjunto vamos a tener muy poco que decir desde nuestra idiosincrasia, desde nuestra identidad. Los tratados, de repente hay fórmulas. Evidentemente, con el caso de Bolivia, el tratado del 29 nos implica, por el corredor no vamos a dividir el país, todavía las fronteras siguen siendo fronteras. Así está dado el mundo actual, el mundo realista, digamos, pero hay fórmulas que se podrían buscar, que se podrían conversar. Eso también requiere de los otros que también tengan una predisposición un poco distinta frente a la que han tenido en este último tiempo. Yo creo que debemos mirar nuestro futuro con todo el contorno que tenemos alrededor. Daniel Prieto, sus conclusiones respecto al territorio. Yo también soy partidario de la integración iberoamericana o sudamericana, ojalá iberoamericana a la larga. También soy partidario de la coordinación, de la combinación, de la unión de todos nuestros pueblos para el desarrollo. El problema es que tiene que haber un respeto mutuo para que esto se vaya logrando, porque si unos pasan a llevar a otro, se produce un desequilibrio y no se logra. Lo otro es hacia dónde vamos como conjunto si es que nos vamos a integrar. Nos vamos a ir a la línea bolivariana, que es una especie de neomarxismo, apoyado por Cuba, por el Partido de los Trabajadores de Brasil y por Venezuela. ¿Eso es lo que queremos para el futuro? Con todo este ataque a la economía de mercado que hay hoy día en los medios de prensa, tú me decías que yo era muy radical porque me gustaba la dictadura. Yo tengo otro discurso. Para mí la única dictadura que yo conozco en América Latina es la de Cuba y una dictadura en desarrollo en Venezuela y otra en Nicaragua. Entonces, claro, nos vamos a integrar. A mí me encantaría que formáramos un bloque, porque este es un mundo de bloques. China son 1.350 millones, es un bloque. La India son hoy día 1.180 millones, es otro bloque. La Unión Europea son los Estados Unidos de Europa. En Norteamérica, los Estados Unidos de Norteamérica, aliados en cierto modo con Canadá, son bloques. Entonces, frente a este mundo de bloques, ahora surge el Islam, un Islam moderado y un Islam amenazante, extremo, que también es una civilización que se enfrenta en cierto modo o convive con otras civilizaciones. Y si nosotros somos un pequeño peón solo, aislado, independiente en este mundo de bloques, vamos a ser pasados a llevar muy fácilmente. Entonces es necesario combinarnos a nivel latinoamericano para formar un bloque interesante. La cuestión es hacia dónde va a ir este bloque latinoamericano. ¿Vamos a ir a una especie de neocomunismo como lo que está planteando el Partido de los Trabajadores o el Movimiento Bolivariano o Cuba? ¿O vamos a ir a profundizar en el desarrollo acelerado que se logró con la economía de mercado en Chile, hoy día en Perú, en fin, en México? Los países que se han ido en la línea socialista se han quedado muy atrás. Históricamente los socialismos reales son los que peor le ha ido al proletariado en el mundo. Los países capitalistas o de economía de mercado son los que más han crecido. China fue extrema pobreza mientras estuvo Mao, y con Deng cambia, se orienta a la economía de mercado
y a partir de Deng, China empieza a crecer como avión y pasa a ser hoy día el futuro imperio dominante del mundo como proyecto, porque lleva ya 32 años creciendo a un promedio del 10%, ahora está creciendo al 7,5%, pero antes creció al 13% en algunos momentos y otro ahora último al 7,5%, un promedio como al 10% creciendo durante 32 años. Bueno, eso es con la economía de mercado. Entonces, ¿vamos a desechar la economía de mercado? En el mundo el comunismo se acabó, queda Corea del Norte, queda Cuba. En Europa se reconoce en toda Europa Oriental donde hubo comunismo que el comunismo fracasó. En Rusia se conoce que el comunismo fracasó. Entonces, ¿por qué América Latina este afán de esta ideología neomarxista, bolivariana, gramsciana, para producir estas divisiones internas y para tratarme a mí de partidario de la dictadura? No, porque está en el juicio. Cuando la dictadura es la de Cuba, no la de Chile. Si el régimen militar volvió a la democracia. ¿Invita usted a algún libro en especial? Eso sí que no, ¿ah? Me queda muy poco tiempo que no quiero meterme en temas políticos. ¿Recomienda algún libro, Daniel? Bueno, yo pienso que los libros clásicos de historia de Chile son todos muy interesantes para empezar y para formarse una idea. Los nuevos también. Y los nuevos los conozco menos, pero uno parte con toda la historiografía de Barros Arana, ¿no es cierto? Y después, no sé, Encina, en cierto modo las líneas más modernas de Izaguirre o de Gonzalo Vial, pero son tomos gruesos. Ahora, Salazar, esas versiones de Salazar las encuentro súper interesantes porque Sergio Grés es un replanteamiento, una reinterpretación de la historia de una visión marxista, porque esa es la verdad, que también es interesante. María Angélica Villani, una gran historiadora. Pero yo me quedo más con los clásicos, los creo más objetivos, los creo más ordenados, los creo más conservadores. Leonardo León, sus palabras al cierre. Mis palabras. El territorio, dije al comienzo, los territorios son hechos por los pueblos, en primer lugar. En segundo lugar, los territorios son históricos. No debemos fijarlo en bronce. Los territorios son dinámicos, las fronteras cambian. No debemos sufrir por eso, porque sería sufrir frente al paso inevitable del tiempo. Las fronteras Cronos se besan, devora a sus hijos. Y en este proceso no sabemos qué será Chile en 50 años más. Pero yo quisiera recordar una frase de Víctor Jara. Víctor Jara dijo, no quiero mi patria dividida. Yo diría, tampoco la quiero mutilada. No, yo crecí en esta patria, viví 15 años en el exilio, le enseñé a mis hijos a amar esta patria, este suelo. No les sabría explicar, Jean-Pierre, cuál es la razón por la cual, Jean-Philippe, cuál es la razón por la cual amamos esta patria. Pero le voy a dar un dato. Yo en Londres, en una población proletaria, obrera, en un gueto, logré instalar una plaza y en esa plaza poner la bandera chilena, para que mis hijos recordaran que esta era la patria. ¿Qué es la patria? Es la patria de nuestros padres, pero yo diría también es la matria porque es allí donde nacimos. Nos ha encontrado el tiempo, queridos amigos. Esta fue la primera emisión de Cultura Verdadera, hablando sobre territorio, que ha sido el tema, el eje central de esta noche. Muchas gracias a Daniel Prieto, muchas gracias a Leonardo León, muchas gracias, a ver si lo digo correcto esta vez, Mladen Yopo. El mismo. Muchas gracias a Alejandra Botinelli. Nos encontramos el próximo lunes haciendo más Cultura Verdadera y mañana estaremos haciendo Mentiras Verdaderas a las 22:30 horas. En este lugar siempre vamos a exponer distintas ideas, distintas visiones. Es usted quien se informa más y saca mayores conclusiones. Muchas gracias por todo. Que estén bien.